Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Para mucha gente el verano empieza hoy, 1 de julio, y aunque parezca que sea muy lejana, porque ocurre en la otra parte del mundo, el verano nos está mandando una señal a la que conviene que demos la mayor importancia. La ola de calor que deja temperaturas de casi 50 grados en Estados Unidos y en Canadá. Hay más de 100 muertos en ambos países. La portada de Liberación de esta mañana es una foto del sol en su cenit y este titular: Canadá, 49,6 grados, 49,6. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El presidente de los Estados Unidos llamando a actuar ya ante el cambio climático, la emergencia que llegó a estar en la prioridad de la agenda geopolítica mundial antes de que la pandemia cambiase precisamente el orden de las emergencias. Son los bomberos de Canadá refrescando ayer en la calle a un grupo de niños para ayudarles a soportar un calor que ha provocado ya de momento una treintena de incendios. ¿Qué explicación tiene este fenómeno al que llaman cúpula de calor? Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Primero de todo, que ahí se superen los 40 grados tampoco es excepcional. Sí que lo es los valores, estos récords que estamos comentando de 49,6 grados. Eso supera cualquier récord anterior a esas latitudes. Y esta cúpula de calor en nuestro territorio lo solemos llamar burbuja cálida. Y es lo que, por ejemplo, después de muchos días y semanas de calor en el centro y sur de la península, pues acaba configurando una masa de aire tan cálida que se mantiene incluso durante las noches, tampoco bajan las temperaturas y puede alargarse, como está pasando ahí, entre 3 y 4 días, de manera que a partir de ahora ahí la situación también empezará a mejorar. Es la imagen para este 1 de julio en el que se va a disparar la movilidad. Hoy entra en vigor, de hecho, el pasaporte COVID para que puedan desplazarse por la Unión Europea las personas que tengan la pauta completa de vacunación, que hayan pasado la enfermedad o que dispongan de un test reciente. Eso justo cuando la tendencia cambia, siguen subiendo los contagios. Durante la última semana ha habido un cambio de tendencia. Llevábamos semanas consecutivas en descenso, lento pero continuado, y sin embargo en la última semana se ha producido un cambio de esta tendencia con un incremento de la incidencia acumulada a 14 días, pasando de los 92 casos en la semana anterior a los 117 en el día de hoy. La causa está en los contagios entre los jóvenes. Solo en un día ha subido 40 puntos en esa franja de la población. La imagen que representa estos días esos contagios está en Mallorca, en el hotel del que ayer empezaron a salir los jóvenes que estaban en cuarentena pero que no habían dado positivo. La jueza les ha permitido abandonar ese edificio y el gobierno balear va a recurrir. Nosaltres ens sometrem a lo que digui la justícia. Nos someteremos a lo que diga la justicia, sostenía la presidenta balear, pero yo creo, afirmaba, que tanto si eres un turista como un estudiante o un menor, si eres contacto estrecho, tienes que guardar la cuarentena. De hecho, más de la mitad de los pasajeros de un vuelo que procedía de Palma ha dado positivo al llegar a Santiago. A los estudiantes que estaban en el hotel de Mallorca les van a llevar en barco hoy hasta Valencia y de ahí serán trasladados en autobuses a sus comunidades, así que el dispositivo ahora se está preparando en el puerto de Valencia. Ana Durán, buen día. Buen día, así es. El barco parte esta mañana de Palma con esos casi 200 estudiantes relacionados con el brote que han dado negativo, y el puerto de Valencia se prepara ya hasta ahora para su llegada, que se prevé ya para esta tarde. A partir de ahí, como decías, van a ser sus comunidades autónomas de origen las que se hagan cargo de ellos. Los alrededor de 150 de Andalucía volverán a casa en autobús. El resto son de Galicia, Madrid y País Vasco. También serán sus gobiernos autonómicos los que dispongan los medios para que vuelvan a casa. Y bueno, en este 1 de julio, hablando de movilidad precisamente, la otra noticia está en la subida importante del precio de los carburantes. Eladio Mizoso. Llenar hoy un depósito de 50 litros cuesta de media 12,5 euros más que hace un año si es de gasolina y 10,5 euros más si es de gasóleo. Cuesta también 4 y 3 euros más respectivamente que hace 2 años, antes de la pandemia. Pero lo cierto es que pagamos por los carburantes bastante menos que en Europa. La gasolina cuesta de media 18 céntimos menos por litro que la media de la zona euro y 13 céntimos menos el gasóleo, porque la fiscalidad es menor aquí. En cambio, pagamos más antes de impuestos, porque las petroleras aquí aplican márgenes más altos. El rey vuelve hoy a Cataluña a un acto de la Fundación Princesa de Girona. En la Moncloa, gobierno, patronal y sindicatos firman la reforma de las pensiones. Y en otro acto coinciden el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y Pablo Casado, después de la polémica por los indultos. Todo eso es lo que pasará hoy, después de lo que se escuchó ayer. Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación, que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas. Esto lo ha dicho Rufián, es decir, su jefe. Es algo patético ser presidente del gobierno, que no te crean ni tus adversarios, ni tu partido, ni tus socios. Pero es que encima le reta a decirle que usted les va a dar, por supuesto que les va a dar el referéndum, igual que les dio los indultos que solemnemente dijo que jamás les iba a dar.
El señor Sánchez ya lo ha visto y lo ha dicho hoy aquí. Se cree que usted no se atreve, señor Casado, porque está seguro o cree que usted no puede ponerle en apuros. Nosotros creemos que hay que devolver a los españoles su voz en las urnas. Si presentan una moción de censura, nosotros les apoyaremos. El PP mantiene la polémica frase de Casado sobre la guerra civil. La guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. En Hora 25 estuvo anoche el historiador Julián Casanova y se hacía esta pregunta. ¿Por qué un partido de la derecha que en Europa no tendría ningún problema en ver ese momento como un momento de autoritarismo, de dictadura, que la democracia ha echado abajo a través de leyes, a través de servicios, de bienes sociales? En España eso está siempre en entredicho. Y la política todavía deja un nombre más, el de Toni Cantó. El político que estuvo en UPyD y se pasó a Ciudadanos, que estuvo en Ciudadanos y se pasó al PP, que una vez que se presentó por Madrid dijo que lo mismo podía presentarse por Valencia. El actor que dijo que quería trabajar en lo suyo, el dirigente que criticó el enchufismo y que se crearon oficinas para colocar a los amiguetes, estrena oficina en Madrid para defender el castellano. Isabel Díaz Ayuso, que había dicho... Bueno, yo cuando llegué a la Comunidad de Madrid fui la primera preocupada en saber si había chiringuitos de algún tipo y afortunadamente no los hay, algo que me satisface profundamente porque no creo en ellos. Bueno, pues ayer hizo este anuncio. La Comunidad de Madrid, por tanto, se compromete a promocionar nuestro idioma dentro y fuera de España, a reforzar su prestigio. Puso un tuit Cantó para agradecer a Ayuso que le escogiera para defender este prestigio del idioma, aunque tuvo que corregirlo porque estaban las comas mal puestas. Es jueves, es 1 de julio. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, es 1 de julio ya, sí, así que ya nos adentramos de lleno en el verano y hoy es un gran día para todos los jubilados que se quedaron sin viajar cuando llegó la pandemia, porque desde este jueves se pueden volver a solicitar los viajes del Inserso. Se ofertan más de 800.000 plazas para viajar a partir de octubre y durante todo el año que viene tienen de plazo todo este mes para solicitarlos. Una buenísima noticia para empezar el día. ¿Y qué tiempo vamos a tener hoy? Pues más calor, suben las temperaturas que ya hoy van a estar por encima de los 35 grados en las horas centrales del día, así que entramos en julio por todo lo alto. Ser Podcast. Es 1 de julio, como les decíamos, hace calor, las ciudades se vacían ya poco a poco, llegan semanas de desplazamientos y de viajes parecidos a los de la vieja normalidad, y para eso ayuda y mucho el pasaporte COVID, que hoy entra en vigor, Sonia. Básicamente porque agiliza mucho los trámites a la hora de coger un avión, especialmente si se trata de cruzar fronteras. Este certificado permitirá circular libremente por territorio comunitario a los ciudadanos que tengan la pauta completa de vacunación, hayan superado la enfermedad o presenten un test negativo reciente. En España se han emitido ya más de 3.200.000 pasaportes. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. El certificado digital es una realidad para facilitar los viajes, aunque su objetivo central, que era impedir los cierres de fronteras interiores, se estrenará gafado por la decisión del gobierno alemán de restringir el acceso a quienes viajen desde Portugal. La ley no contempla esta opción, sino el reclamar un freno de emergencia colectivo si existe una razón, aunque la Comisión evitó ayer entrar en la confrontación, argumentando que de momento la ley no empezaba hasta hoy. Y no van a necesitar pasaporte COVID ni nada los 200 chavales que vuelven hoy a sus casas desde Mallorca. No están contagiados, pero son contacto estrecho de personas que sí han dado positivo. Y a pesar de eso, una jueza ha anulado su encierro en un hotel y hoy se van a subir en un barco para ir hasta Valencia. Veremos qué ocurre con este grupo y si no se repite lo que ha pasado en un vuelo que llegó hace 2 días a Santiago de Compostela procedente de Palma de Mallorca. Más de la mitad de los pasajeros del vuelo han dado positivo por coronavirus. Radio Galicia, Sara Dorado, Bodía. Bodía, 49 positivos entre los 86 pasajeros de ese vuelo procedente de Mallorca. 33 de esos positivos son de estudiantes y se relacionan directamente con el megabrote balear. Otros 16 casos están todavía siendo estudiados. Son cifras que preocupan a la Xunta de Galicia, que asegura que están actuando con rigor sobre cómo es posible que esos jóvenes hayan viajado en un vuelo regular poniendo en riesgo al resto de pasajeros. Asegura la Xunta que esas explicaciones no le corresponde darlas a ellos. En total, en Galicia hay 155 positivos relacionados con ese megabrote y hay 600 personas en cuarentena. Pues con este brote de Mallorca y los contagios que se producen en otros puntos de España, la incidencia entre los jóvenes está completamente disparada. Ha subido más de 40 puntos en un solo día, de la Molina. La incidencia en el grupo de 20 a 29 años sube 42 puntos en un día y se sitúa en los 293 casos por cada 100.000 habitantes. En el de 12 a 19 años escala 44 puntos hasta los 287. En los grupos con altas tasas de vacunación, la incidencia, sin embargo, apenas se mueve. El grupo en el que más sube es el de los 40 años, en el que aumenta 3 puntos hasta los 106 casos, casi
3 veces menos que entre los menores de 30. Las vacunas mantienen también la buena evolución en los hospitales, donde sigue bajando el número de ingresados en planta. Ya son menos de 2.400 en toda España, y en UCI, donde caen hasta los 600 pacientes. Sanidad notificó ayer otros 46 fallecidos. Sobre vacunación, se administraron 714.000 vacunas, la segunda mayor cifra diaria. La población con una dosis se acerca al 54%, con la pauta completa roza el 37%. Bueno, pues con este panorama hay algunos territorios que aceleran la vacunación de los más jóvenes. Ocurre, por ejemplo, en Cataluña, donde ya se ha abierto la vacunación a los menores de 30. Radio Barcelona, Joan Bofill, buen día. Buen día. En concreto, los que tengan entre 29 y 16 años pueden ya pedir hora, aunque la cola virtual en la web para hacerlo ayer era de unas 50.000 personas. Desde principios de este mes los contagios en Cataluña se han triplicado y la Generalitat ya habla de nueva ola que, aunque no se está notando en los hospitales, sí en la atención primaria. Es la que hace el control de los contagios y a la vez vacuna. El consejero de Salud, Josep María Argimon, lanzaba este aviso. O una o dos, o ens dedicarem a diagnosticar o ens dedicarem a vacunar. O diagnosticamos o vacunamos, todo no puede ser. Solo ayer se atendieron 20.000 personas por COVID en la primaria y varias discotecas de Cataluña han decidido cerrar voluntariamente al ver que es imposible cumplir con los protocolos. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Este jueves es el primero de los 2 días de luto oficial en Barbastro, en Huesca, por la última víctima mortal de la violencia machista en nuestro país. Se llamaba Hasna, tenía 35 años y su expareja la mató ayer delante de sus 3 hijos. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. La pareja estaba en trámites de separación y el asesino tiene antecedentes penales por violencia de género contra su expareja, pero ahora no había en vigor ninguna orden de alejamiento. El autor del crimen machista de 43 años mató a la mujer de varias puñaladas en el domicilio en el que ella vivía, en presencia de sus 3 hijos de 13, 5 y 1 año de edad. Los servicios sociales de la comarca del Somontano se han hecho cargo de los 3 menores. Y en Canarias, los equipos de rescate dan por imposible ya encontrar el cuerpo de la pequeña Ana y de su padre, Tomás Jimeno. El buque, Ángeles Alvariño, abandona la búsqueda después de un mes de trabajo sin descanso. Tenerife, Héctor Palmero, buenos días. Buenos días, Ángels. Todo después de que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife haya concluido que es imposible seguir con las labores de rastreo en base a un informe elaborado por el jefe de operaciones del barco. Este califica de completamente inabordable la exploración en la zona en donde hipotéticamente podrían localizarse nuevos indicios relacionados con este caso. De hecho, el buque oceanográfico ha zarpado ya desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife rumbo a Cádiz. Durante el mes que ha estado en la isla ha contribuido de manera decisiva a dar casi por cerrado un caso que se antojaba de difícil resolución. Y sobre inmigración, la llamada Ruta Canaria nos deja una nueva tragedia en el mar, la muerte de una niña de solo 5 años después de pasar 17 días en una patera a la deriva. Y no es la única, solo en lo que llevamos de año se ha contabilizado la muerte de medio centenar de menores que trataban de llegar a las islas. Nicolás Castellano. Según Missing Migrants de la OIM, cuenta con 64 muertos y 73 desaparecidos en lo que va de año, 136 víctimas mortales, una cada 31 horas. ACNUR España eleva este balance a 81 muertos y 79 desaparecidos, una víctima cada 27 horas. Desde Save the Children lamentamos seguir recibiendo noticias de niños y niñas que fallecen en su intento de buscarse una vida digna y segura. Desde 2020, la Ruta Canaria se ha convertido en la ruta más mortífera, cobrándose la vida de una persona cada 26 que lo han intentado. Jennifer Subiroli, de Save the Children, demanda una política migratoria que evite este goteo incesante de muertes. Sobre todo, políticas para migraciones seguras y canales legales. Los militares del Servicio Aéreo de Rescate no pudieron hacer nada por reanimar a esta pequeña de 5 años, pero sí lograron devolver el latido a una de sus compañeras de patera tras más de 40 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esto aquí en España. En Italia, la Guardia Costera busca a los desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa, en el que hay una decena de desaparecidos, entre ellos varios niños. Corresponsal Joan Solés. Son 30 años que Italia se ocupa de la acogida de inmigrantes. 30 años sin la asistencia de Europa, porque la Convención de Dublín, en síntesis, delega toda responsabilidad al país de llegada, ha lamentado el alcalde de Lampedusa, Martello, tras la enésima tragedia a pocas millas marítimas de su isla. 7 mujeres, una de ellas embarazadas, han fallecido ahogadas y otras 5 menores se dan por desaparecidos. El naufragio aconteció a la llegada de una unidad de la Guardia de Costas de Italia, que en esta ocasión sí ha sido transparente en la información y ha facilitado incluso las imágenes de la tragedia a los medios de comunicación. En ellas se observa cómo algunas mujeres desaparecen en el mar a pesar del esfuerzo desesperado de los agentes italianos que se lanzan al agua para rescatarlas.
Poco antes, la ONG alemana Sea-Watch había acusado a la Guardia de Costas de haber retardado hasta 12 horas el rescate, extremo desmentido por el gobierno italiano, que precisa sus unidades estuvieron empeñadas de madrugada en otros rescates en alta mar. Ser Podcast. En Estados Unidos, Amazon está obligando a las empresas que quieren vender en la plataforma a comprar acciones de la compañía. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Cuando Amazon permite a las empresas entrar en su plataforma con este sonido, Amazon abre también la puerta de las empresas. Obliga a los proveedores que quieren hacer negocios con la compañía a entregar acciones de sus empresas o incluso sillones en sus consejos de administración. Es lo que revela una investigación de The Wall Street Journal. Amazon ha cerrado esas cláusulas de control de algunas compañías en al menos 12 empresas cotizadas en el último año. 75 acuerdos en total desde que comenzó a hacerlo. Es un reflejo muy claro de cómo la compañía de Jeff Bezos utiliza su poder virtual para convertirlo en poder real, puesto que tener acceso a esas empresas le da información sobre estrategias, posibles compras, fusiones o incluso alianzas. Amazon España no ha aclarado a preguntas de la SER si estas mismas prácticas operan en nuestro país. Amazon Global sí admite que existen estas cláusulas, pero asegura que representan menos del 1% del dinero que mueve la empresa. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Pero entonces, ahora mismo ya no es jugador del Barça. Estrictamente no lo es eso que se llama agente libre. Pues a ver si Duro va a tener razón y esto es una crisis. Bueno. Es verdad que a Messi se le ha acabado el contrato con el Barça esta medianoche, pero en el club, en el Barça, confían en que van a poder cerrar su continuidad. Ahora nos va a contar Paco Jol los detalles y nos va a explicar también que estuvo Álvaro Morata anoche en el larguero. Le dijo a Manu que él sabe por qué le pitan, aunque ya habrá tiempo para contarlo. Sí, yo lo sé y mucha gente seguro que también. Al final sé que hay gente que le puede gustar más o menos, pero valora que yo llevo toda la vida sacrificando muchas cosas para venir a la selección. Bueno, ahora que volvemos a hablar del dinero del contrato de Messi, al final de esta temporada en que se intentó la Superliga, la Eurocopa está resultando todo un contraste, como si de alguna manera nos estuvieran devolviendo el fútbol. Hemos hablado de eso varias veces aquí, de cómo el negocio le fue quitando el romanticismo a este deporte que tiene a las estrellas pues cada vez más alejadas de la prensa, desde luego, y quizá del público. Y la Eurocopa pues nos permite cierta reconciliación. Es casi una cuestión de percepciones, de sensibilidad. Se lo hemos preguntado a quien más sabe en la Casa de Fútbol Internacional, que es Bruno Alemany. No sabemos exactamente cuándo pasó, pero el fútbol dejó hace tiempo de ser ir con tu abuelo y con un bocadillo a merendar al campo para ver a tu equipo. Lo fuimos convirtiendo en un show más dentro de este mundo capitalista, hasta el punto que nos ha dado casi igual que se juegue un año entero sin público. Esta Eurocopa seguramente nos está devolviendo un poco el fútbol. Aquí no hay fichajes multimillonarios y los futbolistas están utilizando su gigantesco escaparate para hacer visible la lucha en favor de la libertad sexual o la abolición por fin del racismo. Veremos si es como un amor de verano, que tan rápido como viene se va, pero a mí este fútbol sí. Este fútbol sí, estoy de acuerdo con Bruno, efectivamente, aunque nos queda esa duda, cuánto durará el amor de verano, que por cierto es el mito que intentaremos desmontar o no el lunes que viene con Pepe Rubio. Pues a ver si tenemos suerte. Los amores de verano, porque el verano avanza y ya es 1 de julio. Y el nuevo mes trae estas noticias. Esta mañana zarpa de Palma el barco que va a trasladar a Valencia a los jóvenes que estaban aislados en un hotel de Mallorca, aunque hubieran dado negativo por coronavirus. El gobierno balear ha recurrido el auto que les deja salir, aunque estuvieran guardando cuarentena. El rey vuelve hoy a Cataluña después del pleno de ayer, en el que Pedro Sánchez advirtió a los independentistas de que nunca jamás permitirá un referéndum. Casado, con su polémica frase sobre la guerra civil, insiste en pedir la dimisión del presidente, aunque renuncia a presentar una moción de censura como le pide Vox. Madrid ha creado una oficina para Toni Cantó con la misión de defender al castellano en la comunidad. El político, que criticó desde UPyD y desde Ciudadanos y desde el PP los chiringuitos y las oficinas creadas para colocar amigos, va a cobrar 75.000 euros al año. La histórica ola de calor que abate América del Norte deja más de 100 muertos y temperaturas que casi alcanzan los 50 grados. Joe Biden constata que es otro de los efectos del cambio climático que llama a combatir. Y el Partido Comunista Chino ha celebrado su centenario con grandes fastos en Pekín. Esta pasada madrugada, el presidente del país ha advertido de que no consentirá la opresión de fuerzas extranjeras. ¿Y qué más contamos, Sonia? La Fiscalía ha retirado su acusación
acusación contra Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma terminal de esclerosis múltiple y para el que pedía 6 meses de prisión por cooperación al suicidio. El Ministerio Público retira la acusación tras la aprobación de la ley de eutanasia. Informa Alberto Pozas. Ángel Hernández ayudó en 2019 a morir en Madrid a María José Carrasco, su esposa, enferma de esclerosis múltiple, por deseo expreso de la mujer. La Fiscalía de Madrid llegó a pedir 6 meses de cárcel para él por un delito de cooperación al suicidio, pero ayer retiró la acusación y era la única, por lo que en la práctica evita que se siente en el banquillo de los juzgados de lo penal. El Ministerio Público explica en un comunicado que la ley que entró en vigor la semana pasada, la ley de eutanasia, reconoce el derecho a poner fin a la vida en determinadas circunstancias y que María José Carrasco podría haberse acogido a ese derecho de haber existido en ese momento, y por eso lo que hizo Ángel Hernández no es un delito. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos ya con el repaso a lo más destacado de la prensa con Pablo, con Sonia y con Sastre. Si empezamos por la prensa nacional, Pablo, tenemos que volver a empezar otra vez con los indultos y con Cataluña. Y el pleno de ayer con la promesa de Sánchez que es su límite al diálogo en Cataluña, como destaca El País. El referéndum nunca jamás, que pronunció ayer el presidente, ocupa el principal titular de la portada de este diario, en la que se recoge la poca credibilidad de esta promesa entre la oposición y ante sus socios independentistas. Y eso precisamente es algo que amplifican editoriales como El Mundo. La palabra de Sánchez no vale ni para sus socios, afirma. Aseguran que para Sánchez someterse al control parlamentario es un duro choque con la realidad de su precariedad parlamentaria. En ABC se hacen eco del discurso que unió ayer a derecha y ultraderecha para afirmar que Sánchez es un presidente humillado. Sus mentiras, dicen, le delatan y solo consiguen envalentonar al independentismo. Lo grave, señala, es que la agenda real de Sánchez y la Generalitat permanece oculta, algo que refuerzan en La Razón. Hablan de una vía discreta que han abierto Moncloa y Esquerra para cocinar, dicen, entre bambalinas las bases del pacto, aunque contrarresta estos titulares con su editorial que dice: no habrá consulta, fracasará cualquier pretensión de hacer saltar las costuras constitucionales. A Sánchez vincula El Mundo con un asunto que en realidad está en todas las portadas, es el silencio del abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas. En ABC anuncian una diada caliente que ya prepara el secesionismo, reactivando a sus bases. Sobre Toni Cantó y el fichaje por la Oficina de Defensa del Español, escribe Natalia Junquera hoy en El País. Esta columna dice: hace unos días, sentada con Bertín Osborne, Isabel Díaz Ayuso dijo: Madrid tiene de todo salvo playa, ya lo arreglaremos con obras, a ver qué se me ocurre. Parecía una broma, pero en cuanto salió de la entrevista se puso manos a la obra. Ayer el Gobierno regional anunció la creación de la Oficina del Español, dependiente de la Consejería de Cultura. Aún no vemos el mar, pero ya hay chiringuito. Y precisamente la columna de Gallego y Rey se ve en una primera escena toda roja, los colores de la Comunidad de Madrid, Oficina del Español de la Comunidad. Y en la segunda viñeta se ve a Isabel Díaz Ayuso como si fuera el Quijote, con su lanza en astilleros o darga antigua, y levanta, alza, enseña, muestra la ínsula barataria, el contrato. Por tanto, entendemos que eso es lo que quiere decir la viñeta por el que habría contratado a Toni Cantó. En China empiezan los actos de conmemoración del centenario del Partido Comunista y que cuenta la prensa internacional sobre esto. Pues mira, el diario de Hong Kong, el South China Morning Post, lo he dicho bien, está en honor a Bayo. Abre su edición con el discurso de Xi Jinping: China nunca ha oprimido a otra nación y nunca lo hará. Eso es lo que ha dicho el líder del gigante asiático. The Guardian, en Reino Unido, hace un repaso a la historia del partido. En el verano de 1921, 13 jóvenes muy desilusionados por el desarrollo posimperial de China se reunieron en Shanghái para formar un partido comunista. Ninguno de ellos hubiera pensado que en 30 años la organización que habían fundado gobernaría la nación. Convertirse en miembro del Partido Comunista, el sueño de la élite roja en China, dice Le Monde. En el New York Times vemos las imágenes de los ensayos en la plaza de Tiananmen con miles de personas alineadas perfectamente, pegadas unas a otras y sin mascarilla. Y mientras el Partido Comunista de China celebra el ascenso del país, su reputación internacional sigue cayendo en picado, según una nueva encuesta que lleva este periódico. Varios análisis interesantes también hoy en la prensa nacional sobre China y una foto, la foto de familia del Partido Comunista China, en la que yo creo que no cabe nadie más, que pueden ver en la portada del Mundo esta mañana. El País habla del éxito, pero también de la represión que refleja este aniversario. Éxito porque China ha pasado de ser un país dividido y dominado por la miseria a convertirse en potencia económica que rivaliza con Estados Unidos. Y represión que es la que sigue ejerciendo sobre las minorías como la uigur o en Hong Kong, las cuales, dice el editorial del País, debería tomar nota los demócratas de todo el mundo. En La Vanguardia recuerdan la definición que hizo de China The Economist. Le llamó
el autoritarismo más exitoso del mundo. Y hay otro asunto internacional muy destacado también en la prensa nacional, es la ola de calor en América del Norte. La imagen que ilustra la portada de ABC da testimonio de ello. Es el Centro de Convenciones de Oregón, que sirve de refugio a muchas personas, de refugio ante las altas temperaturas que se están registrando allí. La Vanguardia se hace eco, por cierto, aquí de la alerta que ha lanzado la Generalitat. Hay alto de incendio en el entorno de Barcelona. En Estados Unidos hay mucho espacio dedicado a la salida de Bill Cosby de prisión después de que la Corte Suprema de Pensilvania haya anulado su condena por agresión sexual. Vemos la imagen del actor en todos los digitales. Y luego, sobre otros asuntos, es impresionante la investigación que lleva hoy el New York Times sobre el asalto al Capitolio. El periódico ha analizado miles de vídeos de aquel día, mensajes en redes sociales, las comunicaciones de la policía por radio y ha hecho una reconstrucción con imágenes, con gráficos, con vídeos y concluye que el ataque no fue organizado, que surgió entre partidarios de Trump exaltados que fueron retroalimentándose con los mensajes que llegaban del propio presidente a través de las redes sociales. Y te ha llamado la atención, Pablo, la foto de portada de hoy del País. Hombre, es que es la prueba de que los españoles lo dejamos todo para el último día, ¿no? Es la cola de hasta 3 horas que se formó ayer en el Banco de España en el último día para canjear las pesetas. 20 años han pasado del cambio de moneda y algunos han apurado un poco los plazos, desde luego. De hecho, había tanta cola que en un momento determinado tuvieron que cortarla y hay gente que se tuvo que volver a casa con las pesetas que llevaban en el bolsillo. Pero no eran pocas monedas, o sea, había gente que llevaba mucho dinero. ¿Pero ahí. de dónde lo has sacado? De debajo del colchón. ¿De dónde si no? No lo sé, pero calderilla no, porque... Algo más que calderilla. Bueno, no sé. Había calderilla. Eurocopa 2021. Cadena SER. Los deportes hoy son cosa de Pacojo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Y antes de ir a la Eurocopa, desde que Duro nos ha dicho que Messi estaba libre hasta ahora, a las 7:44 de la mañana, ¿hay alguna novedad? No hay ninguna, vale. Ya he oído que ha abierto un melón ahí gordo. Bueno, no hay ninguna novedad. La única novedad es que el Barça desde hoy no puede hacer publicidad con la imagen de Leo Messi. Se negocia para que siga. La verdad es que esto nos da hasta las 8, pero cuento muy rápido que el Barça lo que está intentando es ofrecerle un contrato de larga duración que compense lo que no puede cobrar y podría pasar que Messi jugara 2 años en el Barça, pero cobrara 5 como embajador. Así contado rápido, más o menos en los parámetros que se está moviendo el Barça. Laporta pide tranquilidad, pero cuando uno pide tranquilidad es que no hay tranquilidad en el entorno. Bueno, vamos a esperarnos, vamos a esperar, mejor. Sentaditos a ver qué pasa. Vamos. Oye, Álvaro Morata, que ha sido el gran protagonista, y ahora sí hablamos de la Eurocopa, gran protagonista de las últimas horas, también del último partido. Ayer se reivindicó en ese partido ante Croacia, ayer estuvo en el larguero con Manu Carreño, y ¿qué dijo? ¿Qué contó? Bueno, va templándose según va pasando el campeonato. También se van tornando los pitos en aplauso según nuestro goleador hace lo que se le pide, marcar goles. Claro. El caso es que Morata habló con Manu Carreño en el larguero de las críticas que recibe en este tono más conciliador. Oye, el que me critique, que no le guste como juego, que me critique, pero que yo lo doy todo por la selección y te aseguro que yo quiero meter todas las ocasiones que tengo, quiero ganar todos los partidos que juego y irme a mi casa el 12 de julio, así que eso hay que valorarlo también. Por dar un dato, si Morata marca un gol más en esta Euro, va a superar a Fernando Torres como el máximo goleador en fases finales de la Eurocopa, así que bien estará. Dicho esto, que sea Morata o el que sea, pero que el viernes a las 8 estemos en semifinales y ya luego hablaremos de Morata. Exacto. O él hablará de las críticas que recibe y por qué, que ha prometido contarlo después de la Exacto, Eurocopa. Porque tiene muy claro, dice por qué le pitan. Bueno, a ver si lo cuenta una vez pase la Eurocopa. Oye, de la Eurocopa, la eliminación de Francia ante Suiza, que puede haber dejado consecuencias y problemas, pero incluso familiares entre los jugadores franceses. Sí, ha asistido a juntas de vecinos tensas que al lado del palco de las familias de la selección gala parecían un recreo, ¿vale? La madre de Rabiot está en el centro de todo, Ángel, se encaró con las familias de Pogba y de Mbappé, llamó a los hijos de ambas arrogantes, acusó a Pogba en voz en grito de perder el balón que le dio el gol del empate a Suiza en la prórroga, al padre de Mbappé le dijo que educara mejor al hijo, la discusión fue tela, dicen que duró 20 minutos e intuyo que el meana de la radio francesa, el que estuvo cerca del palco de las familias, alucinaría con todo. El caso es que no es precisamente Francia una familia bien avenida. Bueno, igual que lo que pasa con los partidos de infantiles que tanto criticamos, ¿no? Sí. El papel de los padres, pues bueno, llevado esto al fútbol de élite. Llevado al extremo. Exacto, Pacojo, muchísimas gracias. Muchísimas de nada, un beso. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, Pablo Casado. Dilo ya. Dilo, no pasa nada. Reconócelo, dilo, claramente. No te avergüences. Eres del PSOE. Pablo Casado, eres del PSOE. No hay otra explicación. Eres del PSOE. Solo así se entiende que digas estas cosas
de democracia, ley, democracia, que sabes perfectamente que va a ser utilizado por el PSOE para fastidiar al PP. Pablo, no pasa nada. Sal del armario. Eres del PSOE, estás infiltrado, lo que sea. Otra explicación no veo, Pablo. ¿A que sí? ¿A que sí, Pablo? Venga, va, dilo. ¿A que eres del PSOE? Venga, Pablo, dilo. Eres del PSOE. Pablo es del PSOE. Pablo es del PSOE. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. Del debate sobre los indultos de ayer en el Congreso se extrae la conclusión que ya se intuía, que el Gobierno no cuente con el principal partido de la oposición para nada. Lanzó ayer Pablo Casado un furibundo ataque al presidente Sánchez mirando a la bancada del Gobierno, sí, pero sin perder de vista con el rabillo del ojo a los escaños ocupados por la ultraderecha. Como el turno de intervenciones tras el presidente del Gobierno es de mayor a menor representación en el hemiciclo, Casado va antes que el ultraderechista Abascal, así que lo de Casado fue un discurso preventivo, pensando que si Abascal es español, él todavía más, que si Abascal solo sabe defender la unidad de España, él todavía más, que si Abascal reivindica los gobiernos franquistas, él todavía más, y reivindica el golpe de Estado que acabó con la República. Y así todo el rato. Casado no quiso que Abascal ocupara todo el terreno y así le salió el discurso. Ni una propuesta, ni una alternativa, solo un ataque furibundo a la gestión del Gobierno. El tema era los indultos, cuestión que se puede debatir con argumentos, se puede estar en contra civilizadamente, pero Casado está completamente desbocado, inoculado por el virus del aznarismo y de su discípula, por la que le preguntan, ya saben, en media Europa, Isabel Díaz Ayuso. Se ha lanzado a una loca carrera por intentar recuperar los votos que en las pasadas elecciones se fueron a Vox, obnubilado por unas encuestas que le dan ganador. Y no puede disimular la prisa que tiene para que se celebren las elecciones. Su insistencia en pedir la dimisión de Sánchez roza lo ridículo. En sus consejos de administración, es lo que revela una investigación de The Wall Street Journal. Amazon ha cerrado esas cláusulas de control de algunas compañías en al menos 12 empresas cotizadas en el último año, 75 acuerdos en total desde que comenzó a hacerlo. Es un reflejo muy claro de cómo la compañía de Jeff Bezos utiliza su poder virtual para convertirlo en poder real, puesto que tener acceso a esas empresas le da información sobre estrategias, posibles compras, fusiones o incluso alianzas. Amazon España no ha aclarado a preguntas de la SER si estas mismas prácticas operan en nuestro país. Amazon Global sí admite que existen estas cláusulas, pero asegura que representan menos del 1% del dinero que mueve la empresa. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Pero entonces, ahora mismo ya no es jugador del Barça. Estrictamente no lo es eso que se llama agente libre. Pues a ver si Duro va a tener razón y esto es una crisis. Bueno. Es verdad que a Messi se le ha acabado el contrato con el Barça esta medianoche, pero en el club, en el Barça, confían en que van a poder cerrar su continuidad. Ahora nos va a contar Paco Jol los detalles y nos va a explicar también que estuvo Álvaro Morata anoche en el larguero. Le dijo a Manu que él sabe por qué le pitan, aunque ya habrá tiempo para contarlo. Sí, yo lo sé y mucha gente seguro que también. Al final sé que hay gente que le puede gustar más o menos, pero valora que yo llevo toda la vida sacrificando muchas cosas para venir a la selección. Bueno, ahora que volvemos a hablar del dinero del contrato de Messi, al final de esta temporada en que se intentó la Superliga, la Eurocopa está resultando todo un contraste, como si de alguna manera nos estuvieran devolviendo el fútbol. Hemos hablado de eso varias veces aquí, de cómo el negocio le fue quitando el romanticismo a este deporte que tiene a las estrellas pues cada vez más alejadas de la prensa, desde luego, y quizá del público. Y la Eurocopa pues nos permite cierta reconciliación. Es casi una cuestión de percepciones, de sensibilidad. Se lo hemos preguntado a quien más sabe en la Casa de Fútbol Internacional, que es Bruno Alemany. No sabemos exactamente cuándo pasó, pero el fútbol dejó hace tiempo de ser ir con tu abuelo y con un bocadillo a merendar al campo para ver a tu equipo. Lo fuimos convirtiendo en un show más dentro de este mundo capitalista, hasta el punto que nos ha dado casi igual que se juegue un año entero sin público. Esta Eurocopa seguramente nos está devolviendo un poco el fútbol. Aquí no hay fichajes multimillonarios y los futbolistas están utilizando su gigantesco escaparate para hacer visible la lucha en favor de la libertad sexual o la abolición por fin del racismo. Veremos si es como un amor de verano, que tan rápido como viene se va, pero a mí este fútbol sí. Este fútbol sí, estoy de acuerdo con Bruno, efectivamente, aunque nos queda esa duda, cuánto durará el amor de verano, que por cierto es el mito que intentaremos desmontar o no el lunes que viene con Pepe Rubio. Pues a ver si tenemos los amores de verano, porque el verano avanza y ya es 1 de julio.
Y el Nuevo Mes trae estas noticias. Esta mañana zarpa de Palma el barco que va a trasladar a Valencia a los jóvenes que estaban aislados en un hotel de Mallorca, aunque hubieran dado negativo por coronavirus. El gobierno balear ha recurrido el auto que les deja salir, aunque estuvieran guardando cuarentena. El rey vuelve hoy a Cataluña después del pleno de ayer, en el que Pedro Sánchez advirtió a los independentistas de que nunca jamás permitirá un referéndum. Casado, con su polémica frase sobre la guerra civil, insiste en pedir la dimisión del presidente, aunque renuncia a presentar una moción de censura como le pide Vox. Madrid ha creado una oficina para Toni Cantó con la misión de defender al castellano en la comunidad. El político, que criticó desde UPyD y desde Ciudadanos y desde el PP los chiringuitos y las oficinas creadas para colocar amigos, va a cobrar 75.000 euros al año. La histórica ola de calor que abate América del Norte deja más de 100 muertos y temperaturas que casi alcanzan los 50 grados. Joe Biden constata que es otro de los efectos del cambio climático que llama a combatir. Y el Partido Comunista Chino ha celebrado su centenario con grandes fastos en Pekín. Esta pasada madrugada, el presidente del país ha advertido de que no consentirá la opresión de fuerzas extranjeras. ¿Y qué más contamos, Sonia? La Fiscalía ha retirado su acusación contra Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma terminal de esclerosis múltiple y para el que pedía 6 meses de prisión por cooperación al suicidio. El Ministerio Público retira la acusación tras la aprobación de la ley de eutanasia. Informa Alberto Pozas. Ángel Hernández ayudó en 2019 a morir en Madrid a María José Carrasco, su esposa, enferma de esclerosis múltiple, por deseo expreso de la mujer. La Fiscalía de Madrid llegó a pedir 6 meses de cárcel para él por un delito de cooperación al suicidio, pero ayer retiró la acusación y era la única, por lo que en la práctica evita que se siente en el banquillo de los juzgados de lo penal. El Ministerio Público explica en un comunicado que la ley que entró en vigor la semana pasada, la ley de eutanasia, reconoce el derecho a poner fin a la vida en determinadas circunstancias y que María José Carrasco podría haberse acogido a ese derecho de haber existido en ese momento, y por eso lo que hizo Ángel Hernández no es un delito. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos ya con el repaso a lo más destacado de la prensa con Pablo, con Sonia y con Sastre. Si empezamos por la prensa nacional, Pablo, tenemos que volver a empezar otra vez con los indultos y con Cataluña. Y el pleno de ayer con la promesa de Sánchez que es su límite al diálogo en Cataluña, como destaca El País. El referéndum nunca jamás, que pronunció ayer el presidente, ocupa el principal titular de la portada de este diario, en la que se... Y si es ridículo ahora, imaginen lo que será dentro de unos meses, porque a la legislatura le quedan, recuerden, todavía 2 años. El daño que Casado está haciendo a la democracia puede que le acabe pasando factura a él, pero de momento ya está pasando factura a la convivencia. Lo de ayer, afirmando que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia, no fue una demostración de su ignorancia, que posiblemente también. Fue la demostración de cómo es capaz de mentir revisando el pasado y retorciendo la historia. Ángeles Barceló. Las temperaturas han llegado casi a los 50 grados en la costa oeste de Canadá y de Estados Unidos por una ola de calor que ha dejado de momento más de 100 muertos en ambos países. Estuvo anoche aquí en la SER, en hora 25, Fernando Valladares, investigador del CSIC. Tiene clima mediterráneo, con lo cual lo que les pase a ellos, igual que lo que les pasa a Sudáfrica o a las zonas mediterráneas de Australia, pues es muy parecido a lo que nos puede pasar en España o en la cuenca mediterránea. Señalaba la relación de este episodio con el cambio climático. Y cuanto más sostenida es esta ola de calor, más certeza se tiene de que estamos en una anomalía y más certeza se tiene de que esa anomalía pueda estar relacionada con la tendencia global del calentamiento. Se han declarado 36 incendios en los Estados Unidos. Joe Biden, su presidente, ve claro el vínculo con el cambio climático y ha subido de forma temporal el sueldo a los bomberos que están combatiendo esos fuegos. Es evidente que nos estamos enfrentando a una nueva realidad en el clima que tiene consecuencias inmediatas. De momento, aquí, Jordi, estamos en las temperaturas habituales para el mes que empezamos, para julio. Así es, de hecho vamos a recuperar temperaturas muy parecidas a las que tuvimos a principios de junio, que de momento es el máximo de calor que hemos tenido este verano, y eso quiere decir que desde hoy hasta como mínimo el domingo, pues las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en gran parte del interior, destacando valores alrededor de los 40 hoy, pero sobre todo los próximos días en el Valle del Guadalquivir, también en el interior más cercano al Mediterráneo. En general mucho sol, los próximos días solo nubes en Galicia y el Cantábrico, donde el calor no será tan acusado. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Para explicar en qué punto está la pandemia, la imagen ayer era un hotel y hoy lo será un barco. El que llegue esta tarde a Valencia con los jóvenes que estaban aislados en Palma, pero a los que una jueza considera que había que dejar salir si habían dado negativo por coronavirus. Así que hoy va a empezar esa operación para que regresen a sus casas por mucho que se opusiera y que incluso haya recurrido el Gobierno balear. ¿Por algunos irresponsables tenemos que tirar atrás todo el sacrificio de toda la ciudadanía de Baleares? Yo estoy segura que no. La gente que venga a Baleares tiene que venir respetando lo que hemos hecho los residentes de esta comunidad autónoma. Y por mucho que preocupe al gobierno, que pide prudencia. A toda la ciudadanía, pero especialmente a la gente joven. Sabemos el esfuerzo que han hecho durante toda esta pandemia. Sabemos de los sacrificios.
Estamos cada vez más cerca, pero pedimos un poco más. El Ministerio de Darias tuvo que articular el dispositivo para que esos jóvenes vuelvan a sus casas. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. Siendo consciente, además, de que muchos de los que ahora dan negativo pueden dar positivo en unas horas, que es lo que pasó, por ejemplo, con un grupo que llegaba a Galicia. Sí, en un avión que llegó a Santiago desde Mallorca con más de un centenar de pasajeros. Casi la mitad dio positivo, 49 de los 86 que accedieron a hacerse una PCR, y de los 49 positivos, 33 son jóvenes relacionados directamente con el megabrote. Así que, evidentemente, todo el pasaje en cuarentena. Galicia, Madrid, País Vasco y Andalucía son las comunidades autónomas que hoy van a recoger en el puerto de Valencia a sus estudiantes que llegan en ese barco desde Mallorca. Son alrededor de 200, son los contactos estrechos que dieron negativo y que estaban cuarentenados en el hotel de Palma, para los que la jueza anuló el confinamiento. La inmensa mayoría son de Andalucía y la Junta ha fletado autobuses para llevarlos de vuelta a casa, donde tendrán que seguir guardando cuarentena. Los estudiantes contagiados, los 68 positivos, seguirán en Palma, controlados por las autoridades sanitarias. En ese hotel en Palma. Somos libres, gritaban esos jóvenes para celebrar la decisión de la juez. ¿Dónde han pasado la noche, Mamen Municio? Buenos días. Buenos días, pues en el hotel donde han estado la cuarentena, ya que ayer solo se vio salir a una decena de estudiantes que se marcharon en 3 taxis dirección aeropuerto para volar a Bilbao, según dijeron. Y lo cierto es que se vieron momentos de tensión, con gritos y algún lanzamiento de objeto desde las habitaciones. Así que hoy vamos a ver qué han decidido tras consultar con la almohada en el hotel, si vuelven en este barco fletado por el Govern Balear a Valencia o se quedan haciendo cuarentena en el hotel como cualquier contacto estrecho. Evolución de la incidencia entre la gente de 70 a 79 años, con la gran mayoría ya vacunada, en un día ha pasado de 43 a 44 casos por 100.000 habitantes, o sea, un punto más. En el grupo de 20 a 29 años ha subido en solo un día 40 puntos. Eso es lo que centró la reunión de ayer de las comunidades y el gobierno, y la solución que estamos viendo ya en muchas partes, Mariola, pasa por acelerar las vacunas entre los jóvenes. Sí, pero mira, no hubo una decisión, digamos, común, conjunta al respecto. La mayoría de las comunidades autónomas dice que va a seguir priorizando la vacunación de los mayores de 40, porque dice que tienen mayor riesgo de hospitalización. Cataluña sí ha abierto la vacunación a los 20añeros y se une así a Baleares, Canarias y desde ayer Castilla-La Mancha, que son las que ahora mismo están pinchando por debajo de 30 años. Se descarta de momento retroceso. Explicaba así su utilidad. La Comunidad de Madrid, por tanto, se compromete a promocionar nuestro idioma dentro y fuera de España, a reforzar su prestigio y también a velar por su futuro en un mundo digital como el que ya estamos. En sus redes sociales asegura además verse sorprendida porque se escandalice de esto la izquierda, de los 23 ministerios, dice, o de las embajadas independentistas. Y en las redes sociales decantó aquel tuit que tuvo que luego corregir porque las comas no estaban bien. Exacto, el defensor del español. De Ayuso, por cierto, todavía una frase más, en este caso sobre el aborto. Y a mí me sorprende que una Europa como la nuestra, nuestro proyecto europeo que fundamenta sus raíces, que las hunde en Grecia o en Roma, en la libertad y en la vida, está poniendo tanto empeño en el aborto, como se está diciendo ahora en estas semanas, trasladándolo como un supuesto derecho universal cuando no nacen niños, cuando tenemos la población más envejecida del mundo. Si no hay niños y no hay defensa de nuestra cultura y de nuestros valores, poco vamos a poder promocionar en la educación. Ser Podcast. Es la gran ceremonia que ha centrado esta madrugada la información del mundo, los fastos en la plaza de Tiananmen en Pekín por el centenario del Partido Comunista Chino. Escribía ayer Louis Bassett que la pandemia pareció al principio que iba a comprometer al gobierno autoritario de Pekín, pero que al final pues ha acabado incluso por reforzar a su gobierno. En su discurso de esta noche, Xi Jinping ha advertido contra el acoso de potencias extranjeras. Y siguiendo la ceremonia en Pekín ha estado Jaime Santirsol, que saludamos en directo. Jaime, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Cuéntanos, ¿cómo ha ido? Bueno, pues hoy, como decías, el Partido Comunista ha cumplido un siglo de historia y un pueblo henchido de orgullo nacionalista ha acudido a su cita con el calendario. La espectacular celebración ha concluido con un discurso del líder, Xi Jinping. Ha habido 2 momentos en particular que han despertado la ovación de los 70.000 asistentes. El primero, cuando ha asegurado que quien trate de abusar del país, cito, derramará su sangre contra la gran muralla de acero construida con la carne de 1.400 millones de chinos. Ahí es nada. Y el segundo, cuando se ha comprometido a completar la unificación de Taiwán. El mensaje es claro, el segundo siglo de historia del partido empieza hoy. Pues hacemos una cosa, te cito para luego para el abierto, Jaime, y nos das más detalles de lo que ha sido esta ceremonia. Hasta luego.
Hasta luego. También de esta madrugada, la justicia de Estados Unidos, que va a imputar a una de las empresas de Donald Trump, llamada Organización Trump. Corresponsal en Washington, Marta del Vado. Los cargos que el fiscal de distrito de Nueva York tiene previsto presentar hoy contra la organización Trump y contra el que fuera su director de finanzas durante décadas, Allen Weisselberg, son los primeros de una investigación que dura más de 2 años. Están relacionados con la presunta evasión de impuestos de beneficios otorgados a altos cargos del entramado empresarial. No se espera que Donald Trump sea acusado de forma inminente, pero estos cargos, una vez se confirmen, van a complicar y mucho los problemas legales del expresidente. Primero, porque aunque ha estado implicado en demandas civiles, es la primera causa penal a la que se enfrenta su empresa, con posibles multas de por medio. Lo segundo, porque aumenta la presión sobre Weisselberg. Los fiscales esperan que colabore a cambio de reducir una posible condena, igual que hizo su exabogado Michael Cohen, que acusó a Donald Trump de haber dirigido pagos ilegales. Y otro de los nombres propios en la actualidad de los Estados Unidos en estas últimas horas es Bill Cosby, que ha vuelto a casa. Fue el primer famoso cómico encarcelado por abusos sexuales en la era del Me Too, pero la Corte Suprema del Estado de Pensilvania ha anulado la condena porque considera que no tuvo un juicio justo. 60 mujeres le habían denunciado, fue condenado a 10 años de prisión y ha pasado solo 2 encarcelados. Y ha muerto Donald Rumsfeld, el que fuera jefe del Pentágono durante el mandato de George Bush hijo. Fue secretario de Estado de Defensa, considerado uno de los artífices de la guerra de Irak. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Josep Ramoneda, buen día, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días, bien. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y Fernando Vallespín, buenos días. Buenos días. Ahora iremos con toda la actualidad política y con todo el análisis, pero ahora la imagen dentro de unos minutos, si no está siendo ya, está en el puerto de Palma. Tiene que salir de ahí el barco hacia Valencia que lleva a los jóvenes, a los chavales que estaban confinados en ese hotel, porque ha habido la decisión en medio de esa juez de Palma que ha decidido anular el confinamiento al que estaban sometidos, y estaban sometidos a confinamiento, insistimos, porque eran contacto estrecho de gente que había dado positivo. Y dice el protocolo, así nos lo han dicho desde el inicio de la pandemia, que cuando alguien ha sido contacto estrecho de un contagiado, tiene que mantener cuarentena aunque la PCR le dé negativa. Y la prueba es lo que ha pasado en ese vuelo a Santiago de Compostela. Se subieron chavales vinculados al brote de Mallorca que habían dado negativo en PCR, pero cuando llegaron a Galicia dieron positivo en PCR, bastantes de ellos, y también, de paso y de rebote, algunos de los pasajeros de ese avión. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a Mercedes Carrerido, que es la consellera de Presidencia del Govern Balear. Consellera, muy buenos días. Buen día, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué punto está la operación de traslado de los chavales? Porque nos dicen que algunos están yendo por su cuenta hacia el puerto. ¿Cómo lo tienen ustedes organizando y qué están haciendo ellos? Bueno, ahora mismo han salido 165 jóvenes en 3 autocares hacia el puerto y están embarcando. Del grupo total, 165 se han ido en los autocares, están embarcando, 9 los vimos salir ayer y que salieron con taxis y se fueron en avión hacia sus comunidades de origen, y 6 también salieron ayer por la tarde hacia otro hotel para irse también en avión, supongo que durante esta mañana, a sus comunidades de origen. Porque, consellera, solo pueden salir, es decir, la resolución judicial, la orden dictada por la juez, solo afecta a los que hayan dado negativo en prueba PCR. Solo pueden salir los que hayan dado negativo en prueba PCR. Efectivamente, de hecho, en las últimas horas ha habido 3 positivos nuevos más que estaban dentro de los 181 de la resolución judicial. De esos 181, ayer por la tarde 6 dieron positivo, por tanto permanecen en el hotel y no pueden salir, y estas últimas horas 3 más han dado positivos y permanecen en el hotel y no pueden salir. Por tanto, esto lo que nos demuestra es que la positividad dentro de este grupo se va incrementando en cada momento. Por tanto, por eso se hace el dispositivo de esta manera, de una manera segura. Han salido en burbuja todos en autocar, sí. Irán en el barco en burbuja todos juntos, asistidos de personal sanitario, 2 enfermeras, un técnico sanitario, y en el puerto de Valencia los recogerán también sus comunidades autónomas en burbuja para que no nos pase lo que pasó en el vuelo a Santiago de Compostela, donde ahora mismo un vuelo entero está en cuarentena porque parte de estos chicos cogieron este avión. ¿Pueden ustedes controlar que los que han dado positivo, no solo en las últimas horas, sino que estén recluidos positivos, no vayan a salir del hotel? Pues son positivos. Ahora mismo en el hotel únicamente tenemos positivos. Por tanto, los positivos no pueden salir del hotel. Ahí sí que la cosa está clara, a pesar de la sentencia judicial que conocimos ayer. Los positivos no pueden salir. De hecho, los positivos que van dando síntomas de la enfermedad los vamos trasladando
a Son Espases, al hospital de referencia de Baleares, para que sean atendidos, a pesar de que el hotel también está medicalizado, pero los vamos trasladando a Son Espases. Ahora mismo hay 16 jóvenes trasladados al hospital. Acatan evidentemente la decisión, la resolución judicial, pero entiendo, consellera, que no la comparten. La acatamos porque formamos parte de un Estado de Derecho y la tenemos que acatar, pero no compartimos los criterios de la resolución. De hecho, ayer por la tarde ya pedimos una aclaración de la sentencia a la juez para que nos diga que, además de que los positivos o de los no positivos o de los que no se han hecho la prueba, porque creo que ese punto también hay que remarcarlo, los que no se han querido hacer la prueba se han negado, la juez ha dicho que podían salir. Es decir, hay chavales que no se han querido hacer la prueba, consellera. Los que no se han querido hacer la prueba y los que han dado negativos son los que la juez ha dicho que podían salir. Entonces, nosotros le hemos pedido aclaración a la jueza para que nos diga que, a pesar de que puedan salir, siguen siendo sujetos de cuarentena. De hecho, todos, cuando lleguen al puerto de Valencia, se les van a hacer nuevas pruebas, sus comunidades les van a hacer pruebas y los van a poner en cuarentena. Porque es lo que decía hace un momento, desde el 14 de marzo del año pasado nos están diciendo que el protocolo de contacto estrecho tiene que funcionar de esta manera. Nosotros lo que pretendemos es que siga funcionando de esta manera, porque si no, lo que podemos tener con esta sentencia es que nos pongan en jaque directamente lo que llevamos casi un año y medio aplicando, no únicamente en España, sino en el resto del mundo. Por eso pedimos la aclaración por un lado y formulamos la apelación, y el Ministerio también nos pidió que formuláramos la apelación a la sentencia por lo que te digo, porque ponemos en jaque al final toda una estrategia de lucha contra la COVID que no podemos permitirnos. Porque, claro, consellera, ¿qué harían ustedes, qué haría el Govern Balear en el caso de que se detectara otro brote vinculado a jóvenes, vinculado a algún viaje de estudios, de ocio, da igual? ¿Qué harían ustedes? ¿Ya no se atreverían con un confinamiento de contactos estrechos? No, deberíamos actuar de la misma manera. Nosotros, desde el Govern Balear, hemos actuado de manera responsable. Hemos aplicado la responsabilidad que llevamos aplicando desde el inicio de la pandemia en todas las actuaciones de este Govern. Yo quiero recordar que somos la comunidad autónoma que tiene una menor tasa de exceso de mortalidad en el año 2020, precisamente porque hemos aplicado unos protocolos de manera estricta y muy responsables, y en este caso lo hemos aplicado también, por mucho que la juez diga, a pesar de la juez, hemos aplicado de manera estricta y de manera responsable todos los protocolos, y si volviera a surgir un caso similar, que esperemos que no, lo aplicaríamos de la misma manera. Además, no únicamente es de qué manera actuaría el Gobierno de Baleares, sino yo creo que esta es la manera por la cual actuarían cualquier gobierno autonómico o el gobierno central también. ¿Temen que este episodio afecte de alguna manera a la llegada de turistas? Tenían además el turismo abierto también al Reino Unido, la única comunidad autónoma con el semáforo que permitía la llegada de turistas, con prueba PCR, como anunció el presidente del gobierno en este mismo programa, pero ¿temen que esto pueda afectarles? Que este episodio pueda afectarnos, yo espero que no, porque además yo creo que también los mercados emisores han podido ver que hemos actuado de una manera responsable, como decía antes. A partir de hoy se empieza a aplicar el pasaporte COVID y la ministra y nuestra presidenta lo van a presentar aquí en Palma, el pasaporte COVID en toda Europa. Inglaterra es favorable al pasaporte COVID, o el ministro de Sanidad nuevo de Inglaterra es favorable al pasaporte COVID. Nosotros esperemos que la actuación, la responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, la manera en que hemos venido actuando en el último año y pico para poder salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos, pero también la economía de esta tierra y la economía de nuestros ciudadanos. Creo que al final pues va a ser es un esfuerzo que se va a poder ver recompensado por parte de los mercados, y esperemos que esto no afecte en nada a las llegadas de turistas. De hecho, los primeros turistas británicos han empezado a llegar hoy. Pues Mercedes Garrido, consejera de Presidencia del Govern Balear, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Nos decía ahora la consellera, es un protocolo que se aplica no solo en España. Contactos estrechos de un positivo tienen que guardar cuarentena, aunque sea su PCR negativa. Recordemos que hace tan solo unos días del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad salía ese nuevo protocolo que si estabas vacunado no hacía falta que guardaras la cuarentena, aunque tenías que hacerte PCR. Pero bueno, sin estar vacunados, que es el caso de los chavales, porque todavía en la mayoría de comunidades no se ha abierto la vacunación a esa franja de edad, hay
hay que mantener la cuarentena y permanecer confinado a pesar de tener PCR negativa si ha sido contacto estrecho con alguien. Decía la consellera, aquí y en todas partes. En todas partes, en Malta, por ejemplo, porque en Malta, Joan Bofill, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Àngels. En Malta hay ahora mismo 31 estudiantes de Tarragona que están confinados por haber sido contacto estrecho de un positivo. Sí, y 29 de estos estudiantes están vacunados con la pauta completa. Se acababan de graduar de fisioterapia en la Universidad Rovira i Virgili y se fueron de viaje de graduación y desde el martes están confinados en ese hotel justo cuando aterrizaron, de hecho, porque cogieron el vuelo desde Barcelona, presentaron unos el certificado de vacunación y los otros 2 que no estaban inmunizados también una PCR negativa, pero al llegar 5 pasajeros de ese vuelo dieron positivo y por ello se les ha obligado a confinarse. Una de estas estudiantes es Sheila Maestu. Me dices que nos hemos ido de fiesta, que hemos sido unos irresponsables y tal, pues te digo, mira, pues por gilipollas te quedas encerrado en tu habitación, te chupas el confinamiento. Pero es que no ha sido así, lo hemos hecho todo de la mejor forma posible. Así que piden que se les haga una PCR y así, si dan negativo, puedan volver. Muchos tienen que empezar, dicen, a trabajar la semana que viene. Critican que, por tanto, han perdido todas sus vacaciones. La Universidad de Tarragona ya se ha puesto en contacto con ellos para intentar hacer gestiones para que puedan volver. Pues, Bofill, muchísimas gracias. A vosotros. Hoy por hoy, Àngels Barceló. En el abierto, Josep Romuneda, Javier Aroca y Fernando Vallespín. Voy con ellos, pero para poner más datos al contexto para el análisis, saludo primero a Mariola Lourido. Buenos días. ¿Qué tal, Àngels? Mariola, acabamos de hablar ahora con la consejera de Presidencia del Gobierno Balear. El macrobrote de Mallorca es el ejemplo de dónde está ahora mismo el motivo del repunte de los contagios. Es en los jóvenes donde está la preocupación porque se dispara la incidencia en la franja de edad de menor de 30 años. Sí, en 24 horas la incidencia entre los 20añeros ha pegado un salto espectacular. 40 puntos, ha subido a los 300 casos por 100.000 habitantes entre los de 20 a 29 años. Esa es la media, porque hay comunidades con datos muy disparados. Cantabria, tasa de contagios de más de 700. Allí incluso están pensando en volver a cerrar el ocio nocturno. Cataluña, tasa superior a 550, de 460 en La Rioja. La incidencia también es muy alta en adolescentes, en la franja de 12 a 19 años. En fin, que hay 8 comunidades autónomas con niveles muy altos en esos tramos de edad. Este aumento de los contagios entre los jóvenes explica este cambio de tendencia que estamos teniendo, esta mini ola que se está formando. La incidencia general es de 117 casos por 100.000 habitantes. La semana pasada, Àngels, estaba en 92. Claro, ante este panorama, ante este repunte, sobre todo en esa franja de edad, ayer hubo Consejo Interterritorial, reunión de las comunidades y del Ministerio, y uno de los puntos, una de las prioridades era ver qué se hacía con la vacunación precisamente de esta franja de edad. Sí, se habló de abrir ya la vacunación a los adolescentes y a los de 20 a 29 años, como ha anunciado Cataluña, están haciendo ya Baleares, Canarias o Castilla-La Mancha, pero la verdad no hubo una decisión conjunta. La mayoría de las comunidades autónomas dicen que van a seguir con la misma estrategia, priorizando a los mayores de 40 años, porque dicen que son los que tienen más riesgo de hospitalización. Además, los expertos hacen una reflexión interesante. Dicen que la vacunación, digamos que no es suficiente para frenar, ¿no? Para contener inmediatamente esta explosión, como le llaman ellos técnicamente, de contagios entre los jóvenes, porque, claro, el efecto de la vacuna tarda claro, al menos un mes, si son las 2 dosis. Así que llaman también a mantener conductas responsables, conductas de prevención, sobre todo por los contagios secundarios, ¿no? Que puede haber entre los padres, madres y abuelos. Hay que recordar que, por ejemplo, más de la mitad de los de 60 años, los que ponen AstraZeneca, no tienen todavía la pauta completa. En la reunión de ayer se descartó de momento retroceder en la desescalada, porque esta mini ola, pues dicen que no está teniendo de momento repercusión en la presión asistencial, que sigue bajando la ocupación de camas en planta, que está en menos del 2%, y en la SUCI también, que es alrededor del 6%. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que está ahí la variante Delta. Aunque los datos oficiales hablan de una incidencia, una presencia del 3 o el 4%, hay comunidades como Cataluña, donde los datos oficiales la semana pasada ya hablaban de que los nuevos casos eran superior al 30%, y los expertos ahí en Cataluña hablan de que puede ser ya puede tener ya una presencia de más del 50%. Àngels. De hecho, no hay presión, dicen los expertos, que sigue sin haber presión hospitalaria, pero en la atención primaria sí, porque es a donde acuden los chavales. Es decir, es verdad que muchos de ellos, aunque ayer escuchaba a Ximo Puig, al presidente de la Generalitat Valenciana, diciendo que de los pocos hospitalizados que tienen, porque es de las comunidades que tienen menos hospitalizados, buena parte de ellos ya son menores de 30 años o entre 30 y 40 años. Claro.
Y ahí en la atención primaria, además tienen que hacer las PCR, la vigilancia epidemiológica, además de atender al resto de los pacientes. Entonces es ahí donde, aparte de los rastreadores, es ahí donde se puede notar el impacto de este aumento de los contagios de los jóvenes. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Recomiendan, se dice, se insiste, por favor, precaución entre los jóvenes, a pesar de que la vacunación nos ha dado un poco la imagen, la sensación de que empezábamos a salir de la pandemia, todavía no, y se nota en el número de cómo se ha disparado la incidencia en esta franja de edad. Hablamos mucho de Mallorca, podríamos ir, no sé, a cualquier otro punto de la geografía española. Esta misma noche, aquí al lado de la radio, en la plaza Pedro Cerolo, en Chueca. Fiestas del Orgullo, con una plaza abarrotada, sin ningún tipo de medida de seguridad, sin ningún tipo de distancia de seguridad, evidentemente, porque ahora se puede al aire libre sin mascarilla. Es una de las imágenes, insisto, que se repiten en diferentes ciudades de este país. Aquí hay dos asuntos, Ramoneda, y el primero es esa decisión judicial de Mallorca. Hay un protocolo que nos han repetido hasta la saciedad desde que empezó la pandemia, que se está cumpliendo a rajatabla cuando el contacto estrecho es individual, es decir, no formas parte de ningún grupo, pero un compañero de trabajo, un familiar, alguien con quien has compartido una cena, da positivo y te toca hacer cuarentena. Todos lo hemos vivido o en primera persona o lo conocemos muy de cerca. Y hay una juez en Mallorca que dice que no. Efectivamente, bueno, es indudable que aquí hay un conflicto de derechos fundamentales, no hay ninguna duda, lo sabíamos perfectamente desde el principio. En la época en que estábamos todos encerrados y que asumimos pues lo que parecía imposible asumir una semana antes, que por decreto ley se te impidiera salir de casa, lo aceptamos, porque el poder de la amenaza sanitaria, digamos, es la mejor garantía de la sumisión en la servidumbre. Ahora se ha abierto prácticamente del todo. Claro, el paso del cerrar al abrir es un paso muy comprometido. Probablemente aquí ha habido alguna negligencia, alguna falta de cálculo de que quizás había algunas cosas que además coincidiendo con el fin del curso escolar tenían que haberse controlado, ¿no? La jueza interviene en esta dirección. Sí, parece inoportuno y entiendo que desde el terreno de la política se reaccione con cierta irritación. Baleares está trabajando muy bien y parece que desde la justicia le viene un problema, ¿no? Pero no dejemos de olvidar, no nos habituemos a que estos son derechos fundamentales que se nos han quitado durante un periodo determinado y a veces de un modo que puede parecer arbitrario. Por ejemplo, ¿por qué no se puede salir de casa si ha sido contacto y en cambio no se prohíbe que la gente no se vacune? Por ejemplo, o sea que estamos en un territorio que evidentemente, independientemente de las consecuencias, de la realidad, de lo que vemos, del problema que se plantea, pues es un territorio complicado. Bueno, sí, el debate sobre los derechos siempre es pertinente y podríamos sacar también, digo, para no quedarnos solo en los términos de la pandemia, el por qué el derecho de manifestación unas veces se reprime y otros no. O sea, es un debate amplísimo, pero que yo creo que no haríamos bien. ¿Cómo lo tienen ustedes organizando y qué están haciendo ellos? Bueno, ahora mismo han salido 165 jóvenes en 3 autocares hacia el puerto y están embarcando. Del grupo total, 165 se han ido en los autocares, están embarcando, 9 los vimos salir ayer y que salieron con taxis y se fueron en avión hacia sus comunidades de origen, y 6 también salieron ayer por la tarde hacia otro hotel para irse también en avión, supongo que durante esta mañana, a sus comunidades de origen. Porque, consellera, solo pueden salir, es decir, la resolución judicial, la orden dictada por la juez, solo afecta a los que hayan dado negativo en prueba PCR, solo pueden salir los que hayan dado negativo en prueba PCR. Efectivamente, de hecho, en las últimas horas ha habido 3 positivos nuevos más que estaban dentro de los 181 de la resolución judicial. De esos 181, ayer por la tarde 6 dieron positivo, por tanto permanecen en el hotel y no pueden salir, y estas últimas horas 3 más han dado positivos y permanecen en el hotel y no pueden salir. Por tanto, esto lo que nos demuestra es que la positividad dentro de este grupo se va incrementando en cada momento. Por tanto, por eso se hace el dispositivo de esta manera, de una manera segura. Han salido en burbuja todos en autocar, irán en el barco en burbuja todos juntos, asistidos de personal sanitario, 2 enfermeras,
un técnico sanitario, y en el puerto de Valencia los recogerán también sus comunidades autónomas en burbuja para que no nos pase lo que pasó en el vuelo a Santiago de Compostela, donde ahora mismo un vuelo entero está en cuarentena porque parte de estos chicos cogieron este avión. ¿Pueden ustedes controlar que los que han dado positivo, no solo en las últimas horas, sino que estén recluidos positivos, no vayan a salir del hotel? Pues son positivos. Ahora mismo en el hotel únicamente tenemos positivos. Por tanto, los positivos no pueden salir del hotel. Ahí sí que la cosa está clara, a pesar de la sentencia judicial que conocimos ayer. Los positivos no pueden salir. De hecho, los positivos que van dando síntomas de la enfermedad los vamos trasladando a Son Espases, al hospital de referencia de Baleares, para que sean atendidos, a pesar de que el hotel también está medicalizado, pero los vamos trasladando a Son Espases. Ahora mismo hay 16 jóvenes trasladados al hospital. Acatan evidentemente la decisión, la resolución judicial, pero entiendo, consellera, que no la comparten. La acatamos porque formamos parte de un Estado de Derecho y la tenemos que acatar, pero no compartimos los criterios de la resolución. De hecho, ayer por la tarde ya pedimos una aclaración de la sentencia a la juez para que nos diga que, además de que los positivos o de los no positivos o de los que no se han hecho la prueba, porque creo que ese punto también hay que remarcarlo, los que no se han querido hacer la prueba se han negado, la juez ha dicho que podían salir. Es decir, hay chavales que no se han querido hacer la prueba, consellera. Los que no se han querido hacer la prueba y los que han dado negativos son los que la juez ha dicho que podían salir. Entonces, nosotros le hemos pedido aclaración a la jueza para que nos diga que, a pesar de que puedan salir, siguen siendo sujetos de cuarentena. De hecho, todos, cuando lleguen al puerto de Valencia, se les van a hacer nuevas pruebas, sus comunidades les van a hacer pruebas y los van a poner en cuarentena. Porque es lo que decía hace un momento. Desde el 14 de marzo del año pasado nos están diciendo que el protocolo de contacto estrecho tiene que funcionar de esta manera. Nosotros lo que pretendemos es que siga funcionando de esta manera, porque si no, lo que podemos tener con esta sentencia es que nos pongan en jaque directamente lo que llevamos casi un año y medio aplicando, no únicamente en España, sino en el resto del mundo. Por eso pedimos la aclaración por un lado y formulamos la apelación, y el Ministerio también nos pidió que formuláramos la apelación a la sentencia por lo que te digo, porque ponemos en jaque al final toda una estrategia de lucha contra la COVID que no podemos permitirnos. Porque, claro, consellera, ¿qué harían ustedes, qué haría el Govern Balear en el caso de que se detectara otro brote vinculado a jóvenes, vinculado a algún viaje de estudios, de ocio, da igual? ¿Qué harían ustedes? ¿Ya no se atreverían con un confinamiento de contactos estrechos? No, deberíamos actuar de la misma manera. Nosotros, desde el Govern Balear, hemos actuado de manera responsable. Hemos aplicado la responsabilidad que llevamos aplicando desde el inicio de la pandemia en todas las actuaciones de este Gobierno. Yo quiero recordar que somos la comunidad autónoma que tiene una menor tasa de exceso de mortalidad en el año 2020, precisamente porque hemos aplicado unos protocolos de manera estricta y muy responsables, y en este caso lo hemos aplicado también, por mucho que la juez diga, a pesar de la juez, hemos aplicado de manera estricta y de manera responsable todos los protocolos, y si volviera a surgir un caso similar, que esperemos que no, lo aplicaríamos de la misma manera. Además, no únicamente es de qué manera actuaría el Gobierno de Baleares, sino yo creo que esta es la manera por la cual actuarían cualquier gobierno. Anchando demasiado el espacio a la hora de analizar este tipo de cuestión. Primero, yo creo que la decisión de la juez o de la jueza ha dejado indefenso y desamparado primero a las autoridades, segundo a las políticas sanitarias, porque están perplejas, porque lo más fácil es concluir de que esto falsa o anula todas las medidas sanitarias que se han venido tomando con éxito y con mucho sacrificio, ¿no? Con mucho sacrificio por parte de la ciudadanía. También contradice a la ciencia, porque la ciencia lo que dice es lo contrario que dice la juez. Y después contradice los intereses económicos de la señora de Baleares. La señora consellera ha sido muy prudente, como corresponde a su cargo, no admitiendo de que esto puede tener un impacto negativo bastante importante en el turismo de Baleares. Yo no lo deseo, obviamente, pero estas imágenes se ven en Alemania, por ejemplo, en el Reino Unido. Se ven las del bienestar de Baleares, pero también se ve el gamberrismo que ha habido en ese hotel, y también sabe el resultado de la decisión judicial. También se sabe en Alemania y en el Reino Unido. Por tanto, aquí tenemos un problema grave y tenemos un problema fundamentalmente, yo creo que de educación cívica.
que afecta a los menores y a sus padres, porque si son mayores afecta a los mayores, pero si son menores afecta a sus padres. Por ejemplo, sé, porque lo he sabido esta misma mañana, que Andalucía se ha ofrecido para desplazar sus medios al puerto de Valencia y traer... Va a llegar autobús de la Junta de Andalucía al puerto de Valencia. Y traer con garantías sanitarias y en burbuja. Ahora, ¿qué salvedad hace el propio gobierno de Andalucía? Dice, bueno, si las familias la aceptan. Es decir, que si son menores... La familia se puede, si son mayores no, pero si son menores la familia se puede oponer. Y digo yo, bueno, pues si la familia se opone, tiene que corresponsabilizarse también de los desmanes que puedan hacer sus hijos. Y con respecto a lo que decía antes de las algaradas y las cosas que siguen haciendo alguna gente joven y menos joven, yo he podido conocer también hoy a través de unas imágenes que me han llegado proporcionadas por la agrupación reformista de policía, fiestas en sótanos de la calle Ponzano que son absolutamente indignantes y alarmantes, y que demuestran también una indefensión por parte de nuestra sociedad de evitar este tipo de cosas. ¿Cómo? No lo sé. Llevamos un año. Algunos deberían de haber estudiado para que esto no se pueda producir y que se produzcan sanciones suficientemente intimidatorias para que no siga habiendo gamberros y gamberras boicoteando el esfuerzo de todos en la lucha contra la pandemia. Fernando. Bueno, no puedo añadir mucho más. A mí me parece que la decisión de la jueza, habría que ver cómo la justifica, ¿no? Pero sí, supongo que la cuestión es la limitación de derechos, ¿no? Pero claro, nosotros también tenemos el derecho a no ser contagiados, ¿no? Es decir, que aquí hay un conflicto entre derechos de unos y de otros, y yo creo que se tienen que tener en cuenta ambos. Luego, además, tiene una repercusión, Javier lo acaba de decir, ¿no?, económica infinitamente superior a lo que ha dicho la consejera. O sea, no seamos tontos, la gente no se lee los artículos enteros, ven los titulares. Ola de contagios en Mallorca provocado por jóvenes, etcétera. Y entonces inmediatamente... Y también leen la decisión judicial de una juez española que dice que no hay que mantener el confinamiento. Y luego, claro, es que además estamos en una coyuntura donde el único país, junto con el Reino Unido, de Europa, los dos únicos países, la península ibérica y las Islas Británicas, son los únicos que están en naranja respecto al resto de Europa. Es decir, que las posibilidades que hay de ir de vacaciones a cualquiera de los competidores están absolutamente abiertas. Y luego otra cosa que me parece que es fundamental. El único mecanismo eficaz para evitar estas macrofiestas es la ejemplarización del castigo. Es decir, esas imágenes de los jóvenes metidos en un hotel es lo único que les va a convencer de verdad que tienen que tomar una serie de medidas, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy importante que se diga una y otra vez, ¿no? O sea, que la fiesta de hoy puede significar que dentro de unas semanas vas a estar confinado, ¿eh? O sea, que es que esto, el placer de hoy, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Igual que el que en determinados lugares no se adopten determinadas medidas, es que estamos haciendo lo mismo que el verano pasado. Es que es increíble, ¿no? Sí, pero por eso que es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque por un lado lamentamos que se hagan estas fiestas masivas y que después la juez decide lo que decide y tal. Pero por otro lado lamentamos que la decisión de la juez impida que vengan masivamente gente de fuera. O sea, que estamos dándole las vueltas a la cosa sin parar, ¿no? Hemos caído ahí en una Sí, pero la gente de fuera puede venir como todo el mundo. Yo entiendo que podemos hacer vida si respetamos las normas. Pero claro, si esto significa más fiestas, más... Colocando al Partido Socialista en una posición mucho más cercana al centro ahora mismo que la que tiene el Partido Popular. Y si efectivamente, yo no creo que esto ya sea real, pero si efectivamente las elecciones se ganan en el centro, o por lo menos los votos del centro son los que acaban permitiendo que uno de los dos bloques tenga la capacidad de obtener la mayoría parlamentaria, el Partido Popular lo veo mal y veo mucho más, veo mayor posibilidad de fortalecimiento de la posición del Partido Socialista que la del Partido Popular. Sobre todo, porque esto también hay que conectarlo con el discurso de Pedro Sánchez ayer, ¿no?, de negar la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, ¿no? O sea, y atención, Pedro Sánchez no estaba diciendo que estaba en contra
de un referéndum, estaba en contra de un referéndum de autodeterminación. Y yo creo que es muy importante hacer esa lectura. Y además, comparando los dos discursos, el discurso de Pedro Sánchez, más allá de la mención al referéndum de autodeterminación, era un discurso pensado y abocado al futuro del país, y el discurso de Pablo Casado no tenía ni una propuesta, ni un argumento, ni una estrategia pensando en el futuro del país. Aroca. Pues yo quiero pensar que la mayoría de los electores del Partido Popular tienen claro de que lo que pasó en el año 36 fue un golpe fascista contra un gobierno legítimo y constitucional, por muy que poco que le pueda gustar a alguno, y que se aprobó una constitución legal, la Constitución Republicana de 1931. Yo quiero pensar que todos, o casi todos los votantes del PP... que no es lo que piensan. Así lo pensaban. Pero lo que ocurrió allí en el Parlamento y lo que ocurrió allí dentro de la dirigencia del Partido Popular apoyando a su líder es inquietante. Porque yo creo que en definitiva ayer no se estaba discutiendo en el Parlamento de España si fue un golpe o no fue un golpe de Estado contra la legalidad republicana. Lo que se estaba dirimiendo ayer es quién era el líder de la ultraderecha. Y eso fue lo que pasó. Y eso sí que es preocupante, porque mientras que en Europa la ultraderecha es combatida por la derecha antifascista y democrática, como hemos visto las elecciones regionales de Francia. Las elecciones regionales y departamentales francesas, o la continua praxis, por ejemplo, de la derecha alemana en contra del ultraderechismo y nazismo en Alemania, aquí no solamente no combate la derecha a la ultraderecha, sino que se mimetiza con ella y compite por el estatus de liderazgo dentro de la extrema derecha. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque discusiones sobre lo que pasó en aquellos infames momentos de 1936, lamentablemente en España la cultura política y antifascista ha arraigado suficientemente poco para que siga y la Academia de la Historia, para que siga habiendo gente que piense que aquello fue pelillos a la mar. No, aquello fue muy grave, fue un golpe de Estado fascista, militarista contra la legalidad republicana, y hoy todavía la derecha española, lejos de homologarse con la derecha democrática y antifascista europea, se sitúa con la ultraderecha fascista y nazi europea. Por eso tienen tantos cariños y carantoñas, por ejemplo, con Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, o con los dirigentes de Polonia, que están demostrando ambos gobiernos que son reductos preocupantes de fascismo dentro de una Europa que debería de ser ultrademocrática. Ramoneda. Y esto demuestra sencillamente que no han hecho limpieza todavía de dónde vienen, ¿no? y que llevan muchas de las cargas del pasado de la derecha. Se proclamó también heredero de la derecha de hace 90 años, decía ayer Pablo Casado. Yo creo que su partido hace 90 años no existía. No existía, pero no, a mí lo que me preocupa es hasta dónde estaría dispuesto a llegar este personaje después de lo que dijo ayer, ¿no? Espero que no tenga oportunidad, porque creo que su discurso fundamentalmente es la expresión de dos cosas: la irresponsabilidad y la impotencia. Es decir, la responsabilidad, hay un problema político de mucha envergadura. La responsabilidad de un político es afrontarlo y ayudar a resolverlo. Él dice que esto se resolvió ya con el artículo 155. Pues mire, me parece que es bastante falso, porque desde 2012 tuvo su gobierno, el gobierno del PP, la posibilidad de arreglarlo políticamente, y después lo cedió a la justicia y nos colocó en el marrón y en la situación en la que estamos ahora, en la que es obvio lo que ha entendido Pedro Sánchez, que hay que devolver este problema al campo político. Por tanto, esta me parece una gravísima irresponsabilidad, pero esta irresponsabilidad yo creo que expresa fundamentalmente tres figuras de la impotencia. Es decir, primero, un candidato a presidente del gobierno que se opone sistemáticamente, lo ha dicho incluso el Financial Times, pero no tiene nada para proponer. ¿Cuál es la solución que él propone? Ninguna. Un regreso al pasado. Segundo, pues esta idea, este patriotismo doliente que exhibe siempre, otra vez con España le duele. Es decir, tan poca cosa es la patria española como para que se tenga que estar sufriendo permanentemente por ella, como si pudiera desvanecerse o caer en cualquier momento. En fin, con lo cual a veces magnifica la potencia de los adversarios que él combate, ¿no? Y después, bueno, es evidente que
teme perder la posición que tiene y no llegar a la presidencia del gobierno, y cree que en este momento necesita poder aspirar rápido antes de que se acabe de desfigurar su liderazgo, y por eso busca la confrontación como única vía de salida. Yo creo que el PP hay una cuestión, ayer la dijo muy bien en una entrevista Andreu Mascolell, estamos viviendo las consecuencias, la herencia del sistema Aznar, del aznarismo enquistado en las instituciones del Estado. Y este aznarismo enquistado es la única fuerza que le queda en este momento al PP para favorecer la confrontación que busca Casado. Fernando. Sí, a mí me gustaría, yo precisamente iba a volver iba a introducir el tema este de Partido Popular y Aznar. Ahora, no podemos olvidarnos de una cosa, el Aznar del 96, el que consiguió por fin ganar las elecciones, estaba en el centro. Efectivamente, ¿no? Estaba en el centro, incluso pactó con Pujol, etcétera. O sea, es decir, que el Aznar de 4 años después, con la mayoría absoluta, fue realmente el Aznar al que se parece ahora Casado. Yo creo que Casado tiene 2 problemas. Un problema se llama Vox y otro problema se llama Ayuso. Es decir, que tiene también dentro... Está en medio de esa pinza. Claro, y está dentro, y claro, de esa pinza es casi imposible que pueda salir. Y entre otras razones porque... para poder salir hace falta mucha inteligencia, ¿no? Y yo creo que él está, por el uso, digamos, retórico que hace de estas cuestiones identitarias de la derecha española, no tiene capacidad de competir con Ayuso, porque Ayuso tiene una cosa que es muy eficaz, y es que viene a decir lo mismo que está diciendo ahora Casado, pero lo dice con unas formas que no agreden. Es decir, Casado no solamente es que agreda por las ideas, digamos, a quien no piense como él, sino que las formas encima endurecen mucho más su posición, ¿no? Entonces, el Partido Popular, sinceramente, me parece que tiene un problema grave, porque lo que se está desvelando es que no tiene un proyecto político para España, ¿no? Ahora, yo siempre lo acabo de decir. Es decir, ¿cómo va a resolver usted eso que se llaman los nacionalismos periféricos? Desde la concepción de España, de la derecha española, del franquismo. O sea, pero vamos, esto es vía muerta. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Josep Ramoneda, Javier Aroca y Fernando Vallespín. Aroca y Ramoneda querían rematar el asunto que nos tenía ocupados hasta ahora, que es el discurso de ayer, la intervención de ayer de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Aroca, que pedías la palabra. Sí, mis 2 compañeros se han retrotraído, bueno, en un tiempo, pero también están en la actualidad al señalar a Aznar como el padre espiritual e ideológico desde luego de Casado, y de ese sesgo que está tomando la derecha española en un ritmo acelerado y loco, en mi opinión, hacia la ultraderecha. Decía Vallespín, remitiéndose a aquel Aznar presuntamente de centro. Yo creo que era un Aznar taimado. El Aznar verdadero se vio inmediatamente que desapareció aquella primera vocación de seducción electoral y que se ha visto posteriormente en sus otros mandatos y naturalmente al frente de la FAE y en las aulas de liderazgo donde pretende adiestrar a sus cachorros de ultraderecha, y me refiero no solo a los del PP sino también a las de otros concurrentes a las elecciones. Y se preguntaba Ramoneda ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar a esta derecha? Pues yo lo tengo claro, hasta devorar a la derecha moderada, que es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo dentro de la derecha del PP es que está devorando a la derecha moderada para quedarse con el negociado, con el negocio de la ultraderecha. No admite disidencia, lo vimos el otro día con Aznar, al que habéis mentado los dos. O sea, no admite disidencia, o sea, no le gusta lo que dicen los empresarios, ni la COE, no le gusta lo que dice la Iglesia. Hombre, lo que ha dicho Cañizares, que es el descendiente de la derecha eclesiástica más radical de España, sí, no le gusta nada de lo que digan, nada la derecha moderada, que se puede, por sentido de responsabilidad, sentir próxima al gobierno, no solamente en el tema de los indultos, sino en otros. O sea, por ejemplo, la derecha no le va a perdonar nunca la foto que nos va a ofrecer hoy el gobierno de pacificación entre sindicatos y empresarios con el tema de las pensiones. No lo va a perdonar nunca. ¿Por qué? Porque esa derecha radical que devora a la derecha moderada no quiere que haya diálogo con este gobierno porque considera a la COE y a la Iglesia como una correa de transmisión. Aznar es el resto
el resto territorial europeo del trumpismo, al que no llegó ni siquiera su aliado Bush, el de la foto de las Azores. Bush es un moderado hoy comparado con Aznar y desde luego Aznar es un radical también comparado incluso con Trump. Ramoneda. Sí, yo creo que todo esto que relatas confirma la idea, ¿no? El problema de Casado es un problema de impotencia. Se siente atrapado y como que siente atrapado hace una especie de huida hacia adelante que difícilmente le puede llevar a ninguna parte porque hay otros espacios además de este espacio de una derecha reaccionaria, por mucho que se la seduzca con gestos más o menos espectaculares vía Ayuso, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay una especie de callejón sin salida y que lo que en este momento hay que apelar es que a Pedro Sánchez y quienes han tenido, digamos, el buen sentido de intentar entrar en una fase de política para la cuestión catalana, no se frenen, no se sientan presionados por este sector, por este factor, por el factor derecha radicalizada y que empiecen a andar y que hagan cosas concretas y que sepan ir construyendo pasos con la conciencia absoluta de que se pida lo que se pida, el camino final, la llegada definitiva, si existe, está muy lejana, y que empiece a haber resultados y que se vea que hay cosas que favorecen, tienden a la distensión y permiten recuperar las relaciones, ¿no? Ahora, evidentemente, hay que ser consciente de que las presiones serán muy grandes, que el camino es muy, muy tortuoso, que no hay que tener prisa, que el socio más fiable, que es Esquerra Republicana, pues hay que tener en cuenta que es siempre muy sensible a las presiones del resto del independentismo y que por un lado, por la derecha y por el independentismo, el camino será muy, 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 muy difícil, pero hay que intentarlo y hacerlo avanzar, la sensación de que avanza. Esto es lo que se necesita, me parece. Dejadme que ahora iremos a la parte socialista, al discurso de Pedro Sánchez, sobre todo a esa frase que yo creo que fue lo que marcó el discurso, nunca un referéndum de autodeterminación, nunca jamás, pero antes, por vincularlo con el Partido Popular, nos queda el episodio Toni Cantó, que no sabíamos qué iba a hacer después de su salto de partido a partido, de comunidad a comunidad. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que va a hacer, lo sabemos desde ayer, cuál va a ser su papel en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es que resulta que el que tanto criticó a los chiringuitos, resulta que, bueno, va a estar enfrente, yo creo que podemos denominarlo, de un chiringuito, una oficina para defender el español desde Madrid, y además un puesto que va a estar muy, muy bien remunerado. Bueno, le ha tocado a Ángeles la pedrea, esa es la frase literal que manejan incluso algunos cargos de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Esa pedrea es un cargo ad hoc para Toni Cantó con un salario de 75.000 euros anuales. No llega al salario de un director general, que está bastante mejor remunerado, pero sí compensa el dinero que el ex de Ciudadanos perdió al no conseguir un escaño en la Asamblea de Madrid. No entró en las listas, así que Ayuso pues ha creado un puesto para él, la Oficina del Español, un tipo de oficina que el propio Toni Cantó criticaba así cuando aún llevaba la chaqueta de Ciudadanos. La creación de una oficina no arregla ningún problema, coloca amiguetes. Eso sí, ¿va a hacer algo contra el enchufismo que impera en los gobiernos del tripartito valenciano? Eso también es secuestro de las instituciones. Mire, nosotros vamos a registrar una ley para evitar el enchufismo, para que un carnet del PP, del PSC valenciano, de Compromís o de Podemos deje de ser el mejor currículum para conseguir trabajo en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues él ha encontrado trabajo en Madrid. Ángeles, no hay que olvidar que Toni Cantó fue un fichaje impuesto por la Dirección Nacional del PP. De hecho, la propia Ayuso, en la antena de la SER, aquí en Hoy por Hoy, contigo, Ángeles, reconoció que no le gustó nada cómo había manejado el anuncio de ese fichaje desde Génova. Es verdad, no lo recordaba. Y luego, Baño, ¿en qué va a consistir su trabajo? ¿Qué va a hacer esta oficina? Bueno, pues no te creas que manejamos demasiada información, apenas hay datos o detalles. De hecho, en la Puerta del Sol ni siquiera saben ahora mismo si Toni Cantó va a tener gente a su cargo. Lo único que sabemos por ahora es que el ex de Ciudadanos... Perdona, acabas de decir que no se sabe si va a tener gente a su cargo. No. Sí, me parece importante eso. Sí, de hecho... Una oficina unipersonal. Sí, y sin saber aún el presupuesto, de hecho ayer en el Consejo de Gobierno, en la rueda de prensa, bueno, se le preguntó al portavoz, a Enrique Osorio, al portavoz de Gobierno, que explicase si iba a tener algún miembro a su cargo. No supo responder, tampoco supo, por cierto, aportar qué cualidades o qué virtudes había visto Isabel Díaz Ayuso en Toni Cantó para darle ese puesto. Veremos si hoy la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, quien también evidentemente ha participado
participado en ese fichaje, nos desvela algo, ¿no?, de los motivos, ¿no?, que les ha llevado a fichar a Toni Cantó. En todo caso, te decía que, bueno, esa oficina, en esa oficina, Toni Cantó va a ser una especie de embajador, va a gestionar encuentros con instituciones, con expertos y con líderes de opinión que fomenten el debate sobre el potencial del español, básicamente, ¿no?, lo que ya viene haciendo el Instituto Cervantes, pero Ayuso quiere su propia oficina y lo justificaba ayer con estas palabras. Porque nuestro idioma no solo es un patrimonio cultural de valor incalculable, también es motor económico que debemos aprovechar en este momento tan decisivo. Bueno, pues con este cóctel nos sorprende que la oposición haya puesto el grito en el cielo denunciando lo que etiquetan ya como el chiringuito de Cantó. Sorprende, eso sí, Ángeles, el silencio de Vox. Llevan semanas, meses exigiendo a Ayuso que adelgace la administración, que elimine altos cargos, pero de momento callan sobre la creación de esta nueva oficina del español. Baños, si tienes más datos de la oficina española, avísanos. Indagaremos. Vale, porque... Yo querría que me ilustrarais un poco, porque desde la distancia no consigo saber qué es lo que amenaza al español en Madrid. Y por tanto, quizás vosotros lo sabéis y me lo explicáis. Mira, ni que otras capitales europeas compiten, ¿no? Claro, es que dice convertir Madrid en la capital europea del español. Ya, no será Berlín, ¿no? La capital europea del español, no sé. Pero de momento la amenaza es la coma. Claro, es que iba a decir, Bañuelo, espérate, antes de que te vayas, que tú decías que ayer preguntaban qué cualidades tiene Cantó para estar al frente de una oficina que tiene que defender al español. Las de puntuar seguro que no. En el tuit en el que ayer agradeció la primera reacción que escribió en Twitter Toni Cantó, ponía: el español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza y empleo, punto y coma. La izquierda y el nacionalismo que la arrinconan, coma, no han querido aprovecharlas. Madrid, coma, lo hará. Voy a la Fundeu. La coma, dice la Fundeu, no debe separar el sujeto del predicado en una oración, pues se cortaría la secuencia natural del discurso. No se considera apropiado el uso de la llamada coma respiratoria o coma criminal, dice la Fundeu. He de decir que luego borró este tuit y puso otro igual, pero bien puntual. Pero de todas formas no hacía falta ir a la Fundeu a buscar los libros de primero de primaria o de cuando aprendes aquello del sujeto, entonces, verbo y predicado. Decimos que hoy hay que leer libros de historia. Exacto. Y luego libros de lengua castellana. Y libros de lengua castellana. De español. De español. Bañuelos. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Hemos escuchado, porque Bañuelos lo ha puesto, unas de las declaraciones que hacía él cuando estaba en la política valenciana, Toni Cantó, criticando los chiringuitos y las oficinas abiertas para los amigos de Compromís o del Partido Socialista. Y esta mañana lo comentábamos con Sastre, no ha hecho falta... Hay veces que nos ponemos a buscar en la fonoteca, ¿te acuerdas del día que dijo? ¿Tú te acuerdas? ¿Fue aquí donde fue? No. Con Toni Cantó es muy fácil. Hoy era sencillo, buscar el primer corte que apareciera Toni Cantó y cualquiera de esos te valía. Este, por ejemplo. Hemos perdido la cuenta de las nuevas agencias que usted anunció ayer que van a crear para colocar a todos sus amiguetes. O este, por ejemplo. Ahorro en duplicidades, enchufados y chiringuitos. Mi equipo económico, que es bien bueno, ha cifrado ese ahorro en 750 millones de euros, que van a educación, a sanidad, a dependencia y a bajaros a todos los impuestos, que ya está bien. Una búsqueda rápida, de estas de madrugada, de llegar, de poner, pum, Cantó y sale todo esto. Fernando, ilustra un poco si puedes a Ramoneda. ¿Está en peligro el español en Madrid? Sí, bueno, estamos amenazados por el chino mandarín y por tanto guiri así que hablan en su propia lengua. Madre mía, no sé, a mí la verdad es que el tema es tan apetitoso, ¿no?, para meterse a fondo. Pero tiene una dimensión muy mala, ¿no? Y es que contribuye mucho al desprestigio de la política. Es decir, porque además uno siempre encuentra por parte de los demás partidos cosas similares, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que esto hay que tomárselo muy en serio y me parece muy bien que hagamos chistes y todo lo demás, pero también me parece muy bien que subrayemos esto, ¿no? Es decir, y que también captemos algo que me parece que es muy importante, porque a través de esto yo creo que Ayuso está mandando varios mensajes a la vez. O sea, primero, que es más patriota que nadie, como ya se sabe, y que además la patria pasa por la lengua española. En segundo lugar, que es el mensaje, yo creo, fundamental: quien traiciona a ciudadanos encontrará un hueco dentro de nuestras administraciones públicas. Es decir, muchachos, no os preocupéis por abandonar ese partido, que no os vais a quedar en la calle, ¿eh? O sea, es decir, es un mensaje a navegantes y yo creo que ahí es donde está el tema. Pero luego el otro mensaje es: yo, Ayuso, después de la aclamación que
que he recibido en las últimas elecciones, puedo hacer lo que me da la gana. Y no sé cuál me preocupa más, los mensajes, ¿no? La verdad es que no sé cuál me preocupa más, pero yo creo que es una muy mala noticia, es una muy mala noticia, por lo dicho en primer lugar. Yo creo que uno de los elementos que más daño hacen a la política es precisamente que se la vea como simplemente como un conjunto, una sumatoria de chiringuitos, ¿no?, para los amigos. Aroca. Yo creo que sobre los méritos y deméritos del afectado, don Antonio, bueno, ya se ha hablado suficiente y todo el mundo tiene bastante información. A mí, por definirlo de alguna manera, lo que ha hecho la señora Díaz Ayuso con don Antonio Cantó es un abascal. Y bueno, ahora... Cosa es la patria española como para que se tenga que estar sufriendo permanentemente por ella, como si pudiera desvanecerse o caer en cualquier momento, en fin, con lo cual a veces magnifica la potencia de los adversarios que él combate, ¿no? Y después, bueno, es evidente que teme perder la posición que tiene y no llegar a la presidencia del gobierno, y cree que en este momento necesita poder aspirar rápido antes de que se acabe de desfigurar su liderazgo, y por eso busca la confrontación como única vía de salida. Yo creo que el PP, hay una cuestión, ayer la dijo muy bien en una entrevista Andreu Mascolell, estamos viviendo las consecuencias, la herencia del sistema Aznar, del aznarismo enquistado en las instituciones del Estado. Y este aznarismo enquistado es la única fuerza que le queda en este momento al PP para favorecer la confrontación que busca Casado. Fernando. Sí, a mí me gustaría, yo precisamente iba a introducir el tema Partido Popular y Aznar. Ahora, no podemos olvidarnos de una cosa: el Aznar del 96, el que consiguió por fin ganar las elecciones, estaba en el centro. Efectivamente, ¿no? Estaba en el centro, incluso pactó con Pujol, etcétera. O sea, es decir, que el Aznar de 4 años después, con la mayoría absoluta, fue realmente el Aznar al que se parece ahora Casado. Yo creo que Casado tiene 2 problemas. Un problema se llama Vox y otro problema se llama Ayuso. Es decir, que tiene también dentro... Está en medio de esa pinza. Claro, y está dentro, y claro, de esa pinza es casi imposible que pueda salir. Y entre otras razones porque... para poder salir hace falta mucha inteligencia, ¿no? Y yo creo que él está, por el uso, digamos, retórico que hace de estas cuestiones identitarias de la derecha española, no tiene capacidad de competir con Ayuso, porque Ayuso tiene una cosa que es muy eficaz, y es que viene a decir lo mismo que está diciendo ahora Casado, pero lo dice con unas formas que no agreden. Es decir, Casado no solamente es que agreda por las ideas, digamos, a quien no piense como él, sino que las formas encima endurecen mucho más su posición, ¿no? Entonces, el Partido Popular, sinceramente, me parece que tiene un problema grave, porque lo que se está desvelando es que no tiene un proyecto político para España, ¿no? Ahora, yo siempre lo acabo de decir. Es decir, ¿cómo va a resolver usted eso que se llaman los nacionalismos periféricos? Desde la concepción de España, de la derecha española, del franquismo. O sea, pero vamos, esto es vía muerta. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Josep Ramoneda, Javier Aroca y Fernando Vallespín. Aroca y Ramoneda querían rematar el asunto que nos tenía ocupados hasta ahora, que es el discurso de ayer, la intervención de ayer de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Aroca, que pedías la palabra. Sí, mis 2 compañeros se han retrotraído, bueno, en un tiempo, pero también están en la actualidad al señalar a Aznar como el padre espiritual e ideológico desde luego de Casado, y de ese sesgo que está tomando la derecha española en un ritmo acelerado y loco, en mi opinión, hacia la ultraderecha. Decía Vallespín, remitiéndose a aquel Aznar presuntamente de centro. Yo creo que era un Aznar taimado. El Aznar verdadero se vio inmediatamente que desapareció aquella primera vocación de seducción electoral y que se ha visto posteriormente en sus otros mandatos y naturalmente al frente de la FAE y en las aulas de liderazgo donde pretende adiestrar a sus cachorros de ultraderecha, y me refiero no solo a los del PP sino también a las de otros concurrentes a las elecciones. Y se preguntaba Ramoneda ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar a esta derecha? Pues yo lo tengo claro,
hasta devorar a la derecha moderada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo dentro de la derecha del PP es que está devorando a la derecha moderada para quedarse con el negociado, con el negocio de la ultraderecha. No admite disidencia. Lo vimos el otro día con Aznar, al que habéis mentado los dos. O sea, no admite disidencia. O sea, no le gusta lo que dicen los empresarios, ni la COE. No le gusta lo que dice la Iglesia. Hombre, lo que ha dicho Cañizares, que es el descendiente de la derecha eclesiástica más radical de España, sí. No le gusta nada de lo que digan, nada la derecha moderada, que se puede, por sentido de responsabilidad, sentir próxima al gobierno, no solamente en el tema de los indultos, sino en otros. O sea, por ejemplo, la derecha no le va a perdonar nunca la foto que nos va a ofrecer hoy el gobierno de pacificación entre sindicatos y empresarios con el tema de las pensiones. No nos lo va a perdonar nunca. ¿Por qué? Porque esa derecha radical que devora a la derecha moderada no quiere que haya diálogo con este gobierno porque considera a la COE y a la Iglesia como una correa de transmisión. Ya sabrá y responderá, pero lo preocupante es lo que acaba de decir Fernando Vallespín. O sea, cuando tú arrasas en las elecciones y arrasas en los barrios de los trabajadores, haces con el dinero público de Madrid lo que te viene en tu realísima gana. Eso es lo preocupante, que un dirigente se pueda sentir tan arrogado de decidir que el dinero de los madrileños vaya a una operación salvamento absolutamente majadera del español en una provincia de España, porque en definitiva se trata de eso. Y es lo que más me preocupa, la idea que tiene la presidenta de Madrid de que ella puede salvar muchas cosas y entre otras el español. Yo creo que es debido a su carácter mesiánico. Ella tiene una misión y en la misión, aparte de que en Madrid se inventó el flamenco, como todo el mundo sabe, pues ahora resulta que el español también nació en Madrid y por tanto su gobierno y la provincia de Madrid tiene la misión de salvarnos a todos de las amenazas al español. Espero que también no nos amenace a aquellos que hablamos español con un acento y de una manera muy distinta al que se habla en Madrid. Por cierto, como se habla en México, en Colombia, en Bogotá, en Buenos Aires. Ramón, ¿te ha quedado claro? Sí, más o menos. No, lo que sí me ha quedado claro es evidentemente lo que coincidíais los dos, que es que, Ayuso, ha perdido la noción de límites y cree que le está todo permitido. Y esto es un problema y es un problema importante, ¿no? Y yo lo que quería insistir es en una interpelación que esta evolución hace que la repita a menudo, pero es que me parece muy grave. ¿Dónde están los liberales de la derecha española? Es decir, hace mucho tiempo que están en silencio. Yo en toda esta crisis no he visto una sola voz que diga, bueno, aquí hay un sentido distinto, aquí hay una derecha capaz de intentar, tramar puentes, entender las cosas, hacer política. No, hay un silencio absoluto si es que existen, ¿no? Dejadme que salude a Inma Carretero. Inma, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque hemos analizado aquí lo que pasó ayer en el Congreso con el discurso de Pablo Casado, pero no hemos dicho nada todavía de Pedro Sánchez y del discurso del presidente del Gobierno. El Abierto. Ser podcast. No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas. Inma, esta es la idea fuerza del discurso de ayer del presidente del Gobierno. Sí, es la posición de siempre del PSOE, pero quiso el presidente ayer solemnizarla en la tribuna del Congreso, un día después de que Pere Aragonés lanzara sus reivindicaciones de máximos tras verse con Sánchez en la Moncloa y en los días previos del Comité Federal del PSOE, que se va a reunir el sábado de forma presencial por primera vez después de mucho tiempo. Así que fue un mensaje al independentismo, a la oposición y también al propio Partido Socialista. Pintó muy de rojo esa línea el presidente en una intervención en la que tendió la mano a Esquerra y tuvo puño de hierro para el Partido Popular y para Vox. A Gabriel Rufián le recordó eso de que hacer política es arriesgarse a que te llamen traidor y pasó por alto las dudas del portavoz de Esquerra sobre esa firmeza del presidente al rechazar la autodeterminación, porque dijo Rufián que eso decía sobre los indultos. En el Gobierno recuerdan que los indultos son legales y que la autodeterminación no está recogida en nuestra Constitución. Ayer nos comentaban algunos ministros
Ángels a la salida del hemiciclo que Rufián habló durante todo el pleno a su parroquia y que Sánchez va a seguir con la mano tendida al diálogo a pesar de las provocaciones, porque las palabras son palabras y lo importante, creen, es que el Govern colabore, coopere en las instituciones, sentados el independentismo en la mesa con el gobierno y no buscando la manera de saltarse la legalidad. Y en esto Sánchez fue implacable con Pablo Casado, subrayó la irrelevancia del Partido Popular en Cataluña, llegó a burlarse del problema interno con Cayetana Álvarez de Toledo, se dirigió a ella con un señoría, ya la dejan venir al pleno. Hizo un repaso por todos los frentes abiertos y la verdad es que a las 4 de la tarde estaban eufóricos los ministros y los diputados del PSOE después de oír a un Sánchez un tanto displicente en algunas ocasiones con el líder del Partido Popular, retándole todo el rato a presentar una moción de censura. Fue un presidente a la ofensiva con el PP y con Vox en un momento en el que la Moncloa están razonablemente satisfechos con cómo han planteado el tema de los indultos, porque creen que este asunto tan controvertido finalmente ha terminado por arrinconar aún más a Pablo Casado al lado de la ultraderecha. Pues muchísimas gracias, Inma. Gracias, hasta luego. Esa fue la idea fuerza, el referéndum de autodeterminación, no al referéndum de autodeterminación. Eso no va a ser posible, a no ser que ustedes convenzan, le decía a los independentistas Pedro Sánchez, a no ser que ustedes convenzan. Decidir sobre separarse o no. Nos vamos a China. Se ha celebrado la gran ceremonia por el centenario del Partido Comunista Chino, ahí en Pekín, y siguiendo en directo, en primera persona, esa ceremonia ha estado Jaime Santirso. Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ángel, buenos días de nuevo. Vamos a ir por partes, Jaime. ¿Cómo ha ido la celebración? ¿En qué ha consistido esta ceremonia? Bien, pues la referencia más aproximada a la que podemos recurrir es el 70 aniversario de la fundación de la República Popular, que fue en 2019, hace un par de años. En este caso ha sido ligeramente diferente porque no ha habido desfile militar como hubo entonces, pero sí una puesta en escena más grandiosa que ha estado focalizada en la plaza de Tiananmen, donde han asistido hasta 70.000 personas, como si el virus fuera aquí, ya lo sabes, cuestión de otro tiempo. El evento se ha cerrado, como comentábamos antes, con un discurso de Xi Jinping, en el que, aunque en realidad no ha comentado nada nuevo, la sensación, ¿no?, es que pasará a la historia como colofón a este siglo de la historia del Partido Comunista que ha transformado a China, también como la apertura de una nueva etapa. Y esa es un poco la sensación general, la idea de que el país está viviendo un día que pasará a la posteridad. Y luego, ¿cómo ha sido, porque yo ayer te seguía en Twitter, cómo ha sido tu periplo para poder seguir esta ceremonia, Jaime? ¿Qué has tenido que hacer? Bueno, ha sido una pequeña odisea, porque, bueno, el partido, las autoridades han llevado con mucho secretismo todo lo que iba a suceder a lo largo de esta semana, que es cuando han tenido lugar los grandes eventos, siendo hoy el colofón, y entonces, bueno, prácticamente de un día para otro nos llamaron a la prensa extranjera para avisarnos de que teníamos que pasar una noche de cuarentena en una burbuja de un hotel aquí en Pekín, en aislamiento, para que nos realizaran un test y asegurar que todo el mundo estaba sano y no había ningún tipo de infección, ¿no? Esto además, digamos, ha estado encardinado con pequeñas normas absurdas que se han ido descubriendo sobre la marcha, como, qué sé yo, que no se podían llevar pantalones cortos o que no se podían llevar bolígrafos a Tiananmen. Y a las 3 menos cuarto de la mañana nos han puesto en movimiento hacia Tiananmen, a este evento que empezaba a las 8 de la mañana y que ha durado unas 2 horas, hasta las 10. ¿Tú llevabas pantalones cortos, Jaime? Confiésalo. A mí, yo confieso, Ángel, que una persona ha tenido que llevarme pantalones largos al hotel para que... El mensaje es que en los regímenes autoritarios... Dime. Claro, para que pudiera cubrir el evento. ¿Y los bolígrafos no acaban? No he sido el único, te diré, no he sido el único. Han venido bastantes pantalones largos a ese hotel. ¿Hace mucho calor ahora mismo ahí?
Sí, aquí estamos de verano, aunque hoy ha sido un día casi lluvioso, llevaba amenazando desde primera hora de la mañana. Ya hubo un gran evento esta semana que tuvieron que adelantar para que no lloviera, y hoy de hecho durante el discurso de Xi Jinping ha roto a llover durante unos pocos minutos, en los que todo el mundo se ha puesto unos chubasqueros que la organización había puesto en cada asiento, una imagen bastante divertida, pero al final el tiempo ha respetado las palabras del líder. Pues muchísimas gracias, Jaime. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Ahora sí, Sastre, venga, desfógate. No, digo que en los regímenes autoritarios se prohíbe el uso de pantalón corto. Bueno, pues cada una que entienda el mensaje. Todo es porque yo no permito que nadie del equipo venga en pantalón corto. Pero no estáis. Pues mañana voy a venir. Trabajáis bajo una. Mañana vengo en ¿Tienes la pantalón sensación que estás sometido a una dictadura? Totalmente, pero desde el primer día, no es de ahora, ¿eh? Hasta donde controlas, porque yo, por ejemplo, aquí a Gran Vía jamás he venido con pantalones cortos. Yo sí. Pero en las periferias. Tú viniste un día, tú viniste un día. En las periferias creo que esto es más incontrolable. Yo creo que los calzones cortos y los acentos de un español heterodoxo se prodigan. A ver si Ayuso va a poner la oficina del pantalón largo. La oficina del pantalón largo. Josep Ramoneda, Javier Aroca, Fernando Vallespina, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.